Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. Recuerden que ya iniciamos con el módulo de geometría, ya pasamos lo que es álgebra, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que vimos la clase pasada. Entonces, bueno, iniciamos por lo que es ángulos. Recordemos que el ángulo está formado por dos semirrectas y que están unidas a través del vértice. Básicamente tenemos el lado inicial y el lado terminal, y básicamente la medida de un ángulo es la distancia básicamente que hay del lado inicial al lado terminal. O básicamente un ángulo me indica qué tan abierto están esas dos rectas, básicamente. Entonces recuerden que si medimos en dirección contraria a las manecillas del reloj, el ángulo va a ser positivo. Y si en cambio medimos en la dirección de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario, va a ser un ángulo negativo. Entonces hablamos que había dos sistemas principales para medir ángulos. Sistema sexagesimal, que es el de los grados. Entonces, ¿por qué se llama así? Básicamente porque tomamos un círculo, lo dividimos en 360 partecitas que están distanciadas de forma uniforme a través del círculo, y entonces vamos a llamar a cada una de esas partecitas un grado. Si queremos, si queremos realizar un cálculo con mayor precisión, te recuerden que cada grado está dividido en 60 partes a las cuales llamamos minuto, y adicionalmente cada uno de esos minutos está dividido en otras 60 partes que llamamos segundos. Entonces, si ustedes quieren dar un ángulo con mucha precisión, pueden darlo en grados, minutos y segundos, pero nosotros vamos a trabajar solo en grados. Listo, ese es el primer sistema que vimos. Entonces, básicamente es el que nosotros trabajamos con el gradador. Ponemos el ángulo, el gradador sobre el ángulo, ubicamos el vértice en la mitad del gradador y miramos cuánto mide ese ángulo. Básicamente, si medimos en sentido horario, entonces va a ser ángulo positivo, y si medimos en el sentido contrario, va a ser un ángulo negativo. Y recuerden que un ángulo lo podemos medir de forma positiva y de forma negativa, ¿no? Y entonces la suma del ángulo positivo y negativo, o sea, si el signo es negativo, me tiene que dar 360 grados, ¿listo? Básicamente. Y la otra forma de medir ángulos vimos que era a través de los radianes. Entonces, básicamente, ¿cómo calculo yo el ángulo en radianes? Tengo que tomar el arco, que el arco básicamente es la distancia que hay entre el lado terminal, entre el lado inicial y el lado terminal, recorriendo el círculo, es decir, este sería el arco, el que viene aquí en rojo, dividido entre el radio. Entonces, básicamente, utilizando esto, pues aunque no sabemos cómo sacar la longitud de arco, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos perímetro, entonces sabemos que, por ejemplo, si tomamos un ángulo de 90 grados, estamos tomando un cuarto del perímetro, y sabemos que el perímetro de un círculo es 2 pi por radio. Entonces, pues, un cuarto de 2 pi por radio es pi radio sobre 2, lo dimos entre el radio, y me da que cuando tengamos un ángulo de 90 grados, eso equivale a pi medios. Cuando tengamos uno de 180, esto va a equivaler a pi radianes, y cuando tengamos el ángulo completo de 360, entonces vamos a tener un ángulo de 2 pi radianes. Entonces, con base en eso, vimos que un radian mide 57.29 grados sexagesimales, es decir, que esa es la equivalencia. Pero pues para que no nos quede con decimal, vimos que teníamos estos dos factores de acá, pi radianes sobre 180 y 180 sobre pi radianes. Para cambiar de grados a radianes y de radianes a grados, ¿cuál vamos a utilizar? Simplemente, si queremos cambiar, pasar de grados a radianes, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este primer factor de acá, porque necesitamos que los números, es decir, si queremos pasar de grados a radianes, necesitamos que queden en diagonal los números. Es decir, por ejemplo, aquí quiero pasar 270 a radianes, entonces necesito utilizar el factor que es pi radio sobre 180, porque necesito que los números se cancelen. Recuerden que esto seguramente lo han visto en química, que se llaman los factores de conversión. Si ustedes quieren cancelar algo, necesitan que aparezca uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Entonces utilizamos este factor. Y sin cambio, por ejemplo, como aquí en este de la derecha, queremos pasar de radianes a grados, utilizamos el inverso. Entonces necesitamos cancelar pi, pues entonces pi va a ir abajo y 180 arriba, básicamente. Vimos que también existen ángulos de más de 360 grados, que básicamente es darle vueltas. Entonces, ¿cómo los hallamos? Simplemente dividimos los grados entre 360 grados, el cociente me iba a dar la cantidad de vueltas completas, y el residuo me iba a dar el ángulo que me faltaba por medir. Entonces, por ejemplo, 820 me dieron dos vueltas, entonces aquí una, dos vueltas, y me faltan medir 100 grados. Entonces mido esos 100 grados que estarían aquí en la línea roja, y ese sería el ángulo de 820, y el de menos 820 sería exactamente lo mismo, solo que en sentido contrario. Entonces mido acá las dos vueltas, una, dos vueltas hasta acá, y 100, menos 100 grados que serían hasta acá. ¿Listo? Vimos dos tipos de ángulos. Entonces tenemos ángulos convexos que miden más de 0 grados y menos de 180 grados. Entre esos tenemos los ángulos agudos, que todos los conocen, que son aquellos que miden más de 0 y menos de 90 grados. Tenemos el ángulo recto, que es un ángulo especial que mide exactamente 90 grados. Tenemos un ángulo obtuso que mide más de 90, pero menos de 180. Un ejemplo de este sería 135.
vimos el ángulo llano o de lados colineales, que básicamente es el de 180 grados, el que mide 180 grados. Recuerden que colineal significa que está sobre una misma recta. Entonces, pues, este sería como el lado inicial, este sería el lado terminal, y se dice que es de lados colineales porque los dos están en la misma recta. Listo. Y el ángulo cóncavo va a medir más de 180 grados y menos de 360. Esa es como la clasificación de los ángulos. Es importante que la conozcan para resolver algunos problemas. Después vimos lo que eran ángulos complementarios. Entonces, dos ángulos son complementarios y forman un ángulo recto, básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí A y B son ángulos complementarios. Aquí resolvimos dos ejercicios utilizando el hecho de que estos son ángulos complementarios porque al sumarlos forman un ángulo recto. Entonces, aquí resolvemos una ecuación. Si este mide 2x menos 20 y este x menos 10, eso tiene que ser igual a 90 grados y los hallamos. Y con eso veíamos los ángulos suplementarios que la diferencia es que tienen que sumar 180 grados. Entonces aquí, si ven, los ángulos forman un ángulo recto, es decir, forman 90 grados. Y aquí la diferencia es que forman un ángulo llano. Es decir, al sumar todos va a dar 180, entonces resolvimos varios ejercicios. Luego vimos que era importante ver cómo nombrábamos ángulos. Entonces, básicamente, los ángulos se nombran con letras. Entonces, básicamente, lo importante de nombrarlo con letras es que la letra en la mitad siempre va a ser el vértice. Entonces, por ejemplo, este ángulo que ven acá lo podemos nombrar de dos formas. CBA, que sería, si tomamos primero el lado terminal primero, y el ángulo ABC. Pero lo importante, como ven, es que el vértice está en la mitad. Eso es lo importante. Lo único importante de un ángulo es ver el vértice, porque el vértice justamente me va a dar como la medida del ángulo. Luego vemos que dos rectas son perpendiculares cuando forman un ángulo de 90 grados y que son paralelas cuando tienen la misma dirección y nunca se van a cortar. Listo. Y finalizamos con algo que era ángulos opuestos por el vértice. Entonces, básicamente, si ustedes tienen este dibujo en cruz, entonces el de arriba con el de abajo se van a llamar opuestos por el vértice. Y una ventaja que tienen es que tienen que medir lo mismo. Y lo mismo pasa con el ángulo de derecha y el de la izquierda. Entonces, como A es opuesto por el vértice con C, los dos tienen que medir lo mismo. Y pues si ustedes suman A, B, C y D, les tienen que dar 360 grados porque, como ven, se forma un círculo completo. Entonces resolvimos este ejercicio acá. Entonces nos daban que estos dos medían 120 y necesitábamos hallar la medida de estos dos de acá. Entonces, ¿qué hicimos? Pues llamamos X y sabemos que pues todo tiene que sumar 360. Entonces 120 más 120 me da 240 y X más X me da 2X. Y resolví esa ecuación y cada uno de estos mide 60. ¿Listo? Y como ven, como están de lados opuestos, este con este, opuestos por el vértice, mide lo mismo, y este con este, opuestos por el vértice, mide lo mismo. ¿Listo? Entonces, denme un segundo, voy a cambiar acá de presentación y ya avanzamos con nuevo tema. Listo, chicos. Entonces, la última clase habíamos visto que eran ángulos contiguos. Entonces, dos ángulos los vamos a llamar contiguos si comparten un vértice y un lado. Entonces, veamos, el ángulo, tendríamos este ángulo acá, ¿cierto? Y tendríamos este acá. Entonces, ¿por qué son ángulos contiguos? Porque comparten el vértice, que es aquí en O, ¿cierto? Y comparten un lado, que sería el lado OB. Entonces, esos se llaman ángulos contiguos, que básicamente podríamos decir que son ángulos que están pegados. ¿Listo? Como ven, este sería nuestro primer ángulo y este el segundo, y están pegados. Ahora, vimos uno importante que eran los ángulos adyacentes. Entonces, ángulos adyacentes, la primera condición para que sean adyacentes es que tienen que ser contiguos. Entonces, como ven, estos de acá son contiguos porque comparten el vértice y comparten un lado, que es el lado OB. Pero adicionalmente la característica es que los lados que no son comunes, es decir, OC y OA, están alineados, están en una misma recta, lo que se llama que están colineales. Y la ventaja es que suman 180 grados. Entonces, cuando dos ángulos son adyacentes, además de ser contiguos, la ventaja es que van a sumar 180 grados. Esto lo vamos a utilizar bastante, entonces es bueno que lo tengan presente. Listo. Y como les mencioné, lo de los ángulos opuestos por el vértice, aquí tenemos un pequeño gráfico. Entonces, como ven, tengo estas X, que básicamente son las características de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, tengo que 1 es opuesto al vértice con 3, ¿cierto? Porque están de lados opuestos de la X. Y la ventaja es que mide lo mismo. Es decir, aquí 1 va a medir lo mismo que 3. ¿Listo? 2 va a medir lo mismo que 4. 5 va a medir lo mismo que 7. 8 va a medir lo mismo que 6. Esos son ángulos opuestos por el vértice. Y vimos esto de que cuando tenemos dos rectas que son paralelas, entonces estas dos rectas de acá, esta y esta, son paralelas y atravesamos una recta que se llama secante porque corta en dos puntos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se nos van a formar unos ángulos que nos van a ayudar porque básicamente vamos a ver distintas relaciones que se forman entre los distintos ángulos de acá y nos va a ayudar a resolver problemas. Entonces,
los primeros ángulos que vimos, la última clase, se llamaban ángulos alternos internos. Entonces vimos que alterno significaba que estaban de lados opuestos de la recta secante. Entonces uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda. E internos porque están en la parte interna de las rectas. Entonces si estas son las rectas, vamos a llamar interior a esta partecita de acá, ¿cierto? A esta de acá. Entonces, ¿cuáles ángulos son alternos internos? Si tomo el 3, su alterno interno va a ser el 5, porque están en el interior y están de lados opuestos de la recta. ¿Listo? El 4 y el 6 son también alternos internos, porque están en el interior y uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. ¿Listo? Entonces, adicionalmente aquí, ¿qué podemos decir? Que, por ejemplo, el ángulo 4 y el ángulo 3 son ángulos adyacentes. Es decir, que forman 180 grados, como ven. ¿Por qué? Porque la condición era que compartieran un vértice. Efectivamente, el 4 es este ángulo acá y 3 es este de acá, comparten este lado. Y adicionalmente los lados que no están alineados, es decir, este de acá y este de acá, forman una sola línea. Es decir, que 4 y 3 van a sumar 180 grados. Eso lo vamos a utilizar mucho. Entonces, siempre quedan unos ángulos de esta forma. Entonces, recuerden que al sumarlos, les tienen que dar 180. Pues pueden pensar que el completo es un ángulo llano. Entonces, de ahí va a salir ese resultado. ¿Listo? Y pues, como definimos los ángulos alternos internos, también van a existir los externos. Entonces, los externos, la única diferencia respecto a la definición de los ángulos alternos internos es que estos van a estar por fuera de las dos rectas. Entonces, el exterior sería esta partecita acá y esta partecita acá. Y lo mismo, como son alternos, si tomo el 2, entonces el 8 va a ser el ángulo alterno externo. ¿Por qué? Porque están de lados opuestos de la recta. Y la ventaja es que mide lo mismo, es decir, aquí en los internos, los ángulos alternos internos, 3 va a medir lo mismo que 5, 4 va a medir lo mismo que 6. Y pues la idea de todas estas propiedades es que ustedes se dan cuenta que con un solo dato yo puedo rellenar todos. ¿Por qué? Por ejemplo, si me dan el 1, sé que el 3 es igual al 3. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, ¿cierto? Ahora, el 3 con el 4 tienen que sumar 180, entonces ya hay el 4. Y si hay el 4, también hay el 2 porque son opuestos por el vértice. Listo, ahora. Si tengo el 3, es alterno interno con el 5. Y si son alternos internos, ¿qué significa? Que mide lo mismo. Entonces 3 va a medir lo mismo que 5, 4 va a medir lo mismo que 6 y por opuestos por el vértice obtengo los 8 ángulos. Entonces básicamente cuando tenga rectas de este estilo les van a salir solo dos valores. Este y el de acá. Y el resto de acá para abajo se van a repetir. ¿Listo? Entonces por eso es importante ver esas propiedades. Sobre todo esto se utiliza mucho en congruencia y semejanza de triángulos porque les dan rectas y necesitan, pues ustedes vamos a ver los criterios de congruencia y de semejanza. Ustedes por lo general necesitan buscar ángulos, entonces necesitan ver que este ángulo es igual a este. Para eso sirve. ¿Listo? Entonces vamos después a ver los ángulos correspondientes. Entonces los ángulos son correspondientes si están del mismo lado de la recta. Es lo primero. Tiene que estar del mismo lado de la recta. Y lo siguiente es que no tienen que estar pegados. Entonces vamos a verlo por un dibujo porque esto en palabras es un poquito complicado. Entonces, si yo tengo el ángulo 1, entonces tienen que estar del mismo lado de la recta. Podríamos tomar el 4, el 5 o el 8, pero no podemos tomar el 4 porque está pegado. Entonces, el ángulo correspondiente al 1 va a ser el 5. ¿Listo? Si tomamos el 4, el ángulo correspondiente va a ser el 8. Como ven, es como saltando espacios, es decir, del 1 es el 5 y del 4 es el 8. Y la característica nuevamente es que son iguales. Por ejemplo, si aquí este mide 25 grados, el ángulo 1, el ángulo 5 también va a medir 25 grados. Si el ángulo 4 mide, yo qué sé, 12 grados, ese también va a medir 12 grados. ¿Listo? ¿Y cuáles serían los otros correspondientes? Entonces los otros correspondientes serían 2 con 6, porque están del mismo lado, y se saltan 1, y 3 y 7. ¿Listo? Y finalmente, entonces vamos a terminar con esta característica de acá, que si ustedes suman de un mismo lado de la recta los externos, o sea, 1 y 8, les tiene que dar 180, y si suman 4 y 5, les tiene que dar 100, los internos les tiene que dar 180, y lo mismo se cumple al otro lado. Sumo los extremos, 2 con 7 me da 180, y los internos 3 con 6 y me da 180. Entonces, si se dan cuenta que hay muchísimas propiedades que pueden utilizar. Por ejemplo, ¿cuáles otros suman 180? 4 y 3 porque son adyacentes. ¿Listo? Y opuestos por el vértice y ya. Entonces, justamente ya que vimos esta teoría, vamos a utilizarla para resolver estos ejercicios. Entonces, como ven acá, entonces tenemos dos rectas que son paralelas, el E1 y el E2 son paralelas, pues no me lo dice el enunciado, pero pues se ve. ¿Listo? Y tengo esta recta cortando. Cuando salen de recta de secante, simplemente quiere decir que corto en dos puntos, no es más que eso. ¿Listo? No hay más ciencia que eso. Entonces, me piden hallar el valor de X y el valor de Y. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dónde podemos sacarlo. Entonces, por ejemplo, este 2Y es opuesto al vértice con este de acá, ¿cierto? Es decir, que esto también tiene que medir 2Y. ¿Listo? Ahora, 110 y 2Y son ángulos adyacentes, o básicamente forman un ángulo de 180 grados, como en 110 va hasta acá y 2Y hasta acá, entonces forman un ángulo de 180 grados, entonces ahí puedo sacar el valor de Y. Recuerden que para resolver una ecuación, pues simplemente tengo que tener una incógnita
y alguna relación. Entonces, pues aquí tengo que 2y más 100 grados me tiene que dar 180 grados, ¿cierto? Entonces, 2y tiene que ser igual a 180, el sin que está restándolo, sumándolo paso a restar, va a ser igual a 80 grados. Es decir, que y va a medir 40 grados. El 2 que está multiplicando lo pase a dividir. Listo, entonces, si este ángulo mide 2y, ¿cuánto va a medir? Pues va a medir 80, ¿cierto? Listo. Ay, sí, 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 gracias, gracias por... Estaba trabajando con 100 y 110, muchas gracias. Entonces, ahora sí, el resto me da 70, ¿cierto? Y entonces ya vale 35, muchas gracias por la corrección. Listo. Entonces, este ángulo, que es 2y, pues va a medir 70, ¿cierto? Y lo comprobamos, 110 más 70 me tiene que dar 180 grados, listo. Ahora, ¿cómo hallo la x? Pues este ángulo acá involucra x, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Recuerden que para la propiedad, este interno con este interno tienen que sumar 180. Y si no lo ven así, también podríamos verlo del siguiente modo. Este 70 es un ángulo alterno interno, ¿con cuál? Con este acá, es decir, que este también mide 70, ¿cierto? Alternos internos, recuerden, están del lado interno de la recta y están a lados, están del mismo, perdón, están al interior de, de las dos rectas. ¿Y qué pasa? Están a lados contrarios de la recta secante. Está a la izquierda, está a la derecha. Y aquí, ¿qué pasa? Estos dos tienen que sumar 180, entonces de ahí saco. Entonces aquí me queda x menos y, pero ¿cuánto vale y? Vale 35, entonces x menos 35 más los 70 grados de acá me tienen que dar 180. Entonces, pues hagamos esta operación de acá. 70 menos 35 me da 35. Listo. Y lo voy a pasar a restar al otro lado. Entonces, 180 menos 35, ¿cierto? Entonces, si no estoy mal, esto me daría 145. Espérenme, ya lo compruebo. Sí, está 145. Gracias. Listo, entonces x vale 145. Listo, entonces x vale 145. ¿Y y cuánto vale? Y vale 35. Esto aquí, ¿por qué vale 70? Porque era 2y. Entonces, se dan cuenta que ya pierde de por sí la gracia. ¿Por qué? Porque x, ¿cuánto vale? 145. Y y, ¿cuánto vale? 35. Es decir, que este ángulo, ¿cuánto mide? 110. Este ángulo 110 es opuesto al vértice con esta, que es decir, que este mide 110. Este 70 es opuesto por el vértice con este, entonces mide 70. Y este 110 es opuesto con el vértice con este, 110, y aquí me va a dar 70 también. Entonces, como ven, aquí siempre solo nos van a salir dos valores, básicamente. 110 y 70, y ya. Y se van repitiendo por alternos internos este con este. También podríamos pensar lo que este 70 con este 70 son ángulos correspondientes, ¿cierto? Son correspondientes, ¿por qué? Porque están del mismo lado de la recta y se saltan uno. Listo. Entonces, vamos a resolver otro de acá. ¿Listo? Entonces, aquí nos piden el valor de x y el valor de y nuevamente. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué hacemos primero? Este 115, ¿qué hacemos? Que sugieran algo en los comentarios, a ver qué ven ahí. ¿O qué se les ocurre hacer? Pueden utilizar que son correspondientes, por ejemplo. A ver, listo. Entonces, Heider nos dice que... Bueno, probemos. Primero, Heider dijo que este 115 más x me tiene que dar 180. ¿Por qué? Entonces, más este de acá con este de acá. No, de hecho, tendrían que ser iguales. No tienen que sumar 180, sino son iguales porque son correspondientes, como dijo Juan. Entonces, este x tiene que valer 115 porque son correspondientes. Listo. Otra forma de verlo, este 115 sería opuesto con este, o pues son opuestos por el vértice, ¿no? Y este con este, ¿qué son? Alternos internos. Entonces tiene que medir lo mismo. Y pues, ¿cómo saco y? Pues simplemente este más este me tiene que dar 180. Entonces, pues resuelvo esa ecuación. 115 más y tiene que ser 180 grados, ¿cierto? Entonces, pues y va a ser 180 menos 115. ¿Listo? Y como dijo Juan, tiene que medir 65. Entonces, como ven esto, pues ya después de que uno le agarre el tiro, pues no tiene mucha gracia, siempre van a salir los mismos dos. Pero es importante que aprendan a ver esas características de ahí. Los opuestos por el vértice siempre iguales, los correspondientes siempre van a ser iguales, ángulos alternos internos siempre iguales, alternos externos también, y lo más importante es que el de acá y el de acá suman 180, el de acá y el de acá 180, y si tomo los extremos también, este con este de acá 180, y este con este 180, entonces básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a dar vueltas y vueltas, y ustedes el que vean más fácil, si literal muchos vamos a hacer muchísimos pasos, vamos a decir,
opuesto por el vértice con este. Este es corresponde con este y este ya. Y ya básicamente vamos a empezar a darle vueltas como nos quede más fácil. A una pregunta que había hecho por acá Juan antes. Sí, yo creo que la última semana vamos a dedicar a hacer no solo ejercicios. Yo creo que va a ser coger un temario de básicamente un ejercicio por tema y resolver los temas para que podamos practicar antes del examen. ¿Listo? Recuerden que estamos cuadrando un espacio de dudas. Como la mayoría votaron por el sábado, entonces el primer espacio de dudas va a ser este sábado a las de 8 a 10 de la mañana. ¿Listo? Entonces, si quieren conectar, si tienen alguna pregunta sobre alguno de los ejercicios del taller, los podemos hacer. Y si pues no hay mayor cantidad de dudas, pues lo que voy a hacer es solucionar el taller de la semana anterior, es decir, estamos en la semana 8, solucionaría el de la semana 7. ¿Listo? Pues, si tienen algún ejercicio que quieran revisar, también lo podemos hacer. Yo creo que podemos grabarla y las personas que no asistan la pueden revisar después. ¿Listo? Entonces, ya que hemos visto ángulos, vamos a ver a los triángulos, que los triángulos es el tema más extenso de geometría, porque con triángulos tenemos congruencia, semejanza, perímetro, área, razones trigonométricas, ley del seno, ley del coseno, y básicamente los triángulos es de las cosas más importantes de geometría. Cuando ustedes vean una figura muy complicada y traten de buscar triángulos o círculos, ¿listo? Y con las propiedades que vamos a ver, aplíquenlas y ahí les va a salir, lo más seguro es que ahí les salgan las respuestas, sí. Ecuaciones trigonométricas, todo eso, sí. La verdad es bastante larguito. Después, ahorita es un módulo un pesadito de teoría, entonces por favor ténganme paciencia. Vamos a ver harta teoría, pero después vamos a ver muchos ejercicios donde vamos a aplicar esta teoría que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un triángulo? Pues básicamente un triángulo es una figura plana construida por 3 lados, básicamente. Entonces es el polígono más pequeño que se puede formar, porque pues con 2 no podríamos unir. Entonces, los triángulos son como el polígono más pequeño, ¿no? Ya después tenemos los cuadriláteros que tienen 4, los pentágonos que tienen 5 lados y así. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos polígonos. Entonces, importante de los triángulos, que nosotros vamos a nombrar los ángulos de cualquier figura con letras mayúsculas. ¿Listo? Y estos ángulos, ¿dónde van a ir? En esto que llamamos vértices. Los vértices son la unión de 2 lados, básicamente. Listo. Entonces, tenemos ángulos A, B y C. Listo. Y entonces este triángulo va a ser el triángulo ABC. Es decir, nosotros vamos a nombrar los triángulos de acuerdo con los ángulos que tengan. Pues si fuese un cuadrilátero tendría 4 letras, una por cada vértice. Y en cada vértice pues va a ir cada ángulo. Ahora, importante es que las mismas letras que utilizamos para nombrar los ángulos o los vértices, los vamos a utilizar para nombrar los lados. ¿Listo? Es decir, si este es el ángulo A, el opuesto, es decir, como es el que está al otro lado, va a ser el lado A. Si tengo aquí el ángulo C, el opuesto va a ser el lado C, ¿listo? Y aquí, como ven, el opuesto al ángulo B va a ser el lado B minúscula. Por lo general se utiliza letras minúsculas para los lados y mayúsculas para los ángulos, ¿listo? Entonces, si nos dan el nombre de una figura geométrica, ¿cómo hacemos para nombrarla? Entonces, ustedes pueden nombrar por donde quieran, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero nombrar por acá, iniciar por acá. Y pueden hacerlo en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Yo lo hago en las manecillas del reloj, por ejemplo. Entonces, E, F y G, ¿cierto? En el orden que aparece acá. Pero si en un mismo ejercicio ustedes están nombrando 2 figuras, la próxima que nombren tienen que nombrarla tal cual la nombren acá. Es decir, aquí yo puse la primera letra acá, entonces aquí H también va a ir acá, I va a ir acá y J va a ir acá. Porque por lo general en esos ejercicios les piden que si este es congruente con este, entonces vamos a ver que también importa el orden acá. Esta es la forma de nombrar triángulos. Entonces vamos a ver, acá, rectas y puntos notables de los triángulos. Entonces, pues básicamente muchos ejercicios, sobre todo en ecuaciones, utilizan qué es la bisectriz de un ángulo. Por ejemplo, cuando ustedes calculan nada más la altura de el área de un triángulo que necesitan, la altura. Entonces, ¿qué es la altura de un triángulo? Vamos a ver qué es eso, ¿listo? Y al final de esto vamos a hacer una práctica en GeoGebra donde vamos a aplicar todo esto, ¿listo? Para que les quede un poquito más claro. Entonces, rectas y productos notables de triángulos. Entonces, primero vamos a ver qué es la altura. ¿Por qué es importante la altura? Como ven, por ejemplo, la fórmula del área de un triángulo, ¿qué es? Base por altura. Entonces, nosotros pues sabemos que la base, ¿cuál es la base? Pero la altura es complicada de ver. Entonces, vamos a ver qué significa la altura. Entonces, la altura de un triángulo no es más que el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. Esto parece un poco confuso, pero vamos a verlo por partes. Primero, es un segmento, quiere decir que es un trocito de recta. Eso significa un segmento. Entonces, como por ejemplo, este sería un segmento. Perpendicular, ¿qué quiere decir? En la clase pasada vimos y en el repaso de hoy vimos que perpendicular significa que forma 90 grados. Entonces, dice que es un segmento perpendicular que se traza desde un vértice al lado opuesto. Entonces, ya vimos. ¿Cuál es el lado opuesto? Pues va a ser el lado que queda al contrario del ángulo. Es decir, si aquí tengo el ángulo A, ¿cuál va a ser el lado opuesto? Este A, de acá. Y le vamos a poner A. Si este es el ángulo B, el opuesto va a ser el de acá y le vamos a poner B, ¿cierto? Y si este es el ángulo C, este sería C acá, ¿listo?
Entonces, ¿qué quiere decir que sea una altura? Dice que es un segmento perpendicular, es decir, que tiene que formar 90 grados, como ven acá. Recuerden que este cuadrito simboliza 90 grados. Entonces, si yo quiero, cada triángulo que yo tome va a tener tres alturas. ¿Por qué? Porque pues tiene tres vértices. Y ustedes para hallar el área, por ejemplo, ¿cuál pueden tomar? La que quieren, la que quieren, la que les quede más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí, iniciemos por el vértice A. Entonces dice que la altura es, tengo que trazar un segmento que una el vértice con su lado opuesto, pero tiene que formar 90 grados. Entonces, esta línea que ven aquí punteada, esa sería la altura desde el vértice A del triángulo. Es decir, que si tomamos la base del triángulo como esa sería la altura. Entonces, si quiero calcular el área de ese triángulo, podría ser, digamos, que esta base mide 8, esta altura mide 6. Entonces, recuerden que es base por altura, 8 por 6, 48, dividido entre 2, 24. Listo. Esa sería la primera altura ahora. La altura desde B, ¿cuál sería? Entonces, tengo que tomar aquí el vértice B, ¿listo? Y que tengo que trazar un segmento que forma 90 grados con el ángulo opuesto, que sería este de acá. Esperen, lo voy a poner en amarillo. Entonces sería este de acá. Esa sería otra altura del triángulo. Entonces, si yo quisiera calcular con esa altura el área del triángulo, ¿qué tendría que tomar como base? Esta de acá, ¿cierto? Esta sería la base, la altura sería esta distancia, y entonces base por altura sobre 2. Y finalmente, ¿cuál es la última altura que me queda? La que trazo desde C, que es la que uno por lo general utiliza para sacar el área, ¿cierto? Entonces, si este es el vértice C, entonces el lado opuesto es C y tengo que formar un segmento que una esto con esto y que forme 90 grados. Como ven, es esta de acá. ¿Listo? Y entonces ahí me queda fácil el área. Sería la distancia que hay de A a B por la altura dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, aquí les tengo varios ejemplos de GeoGebra. Entonces, digamos, tengo aquí el vértice A. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería la altura? Sería este segmento que va desde acá hasta acá. ¿Listo? Y la condición es que esto tiene que formar 90 grados. Listo, ahora vemos el de acá. La altura es de C. Entonces, el lado opuesto a C es este. Entonces, la altura es un segmento que une el vértice con su lado opuesto, pero formando 90 grados. ¿Listo? Y el de acá. Básicamente era el mismo que teníamos en la imagen. Pero ahora veamos el de acá. ¿Listo? Tenemos este triángulo acá. ¿Listo? Espérenmelo. A contornearlo con otro color. Listo. Imagínense que, bueno, perdón la precisión. El triángulo que estamos trabajando es este rosado acá. Entonces, tracémosle las alturas. Entonces, tracemos la altura desde A. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto a? Este de acá, ¿cierto? Entonces, la altura que va a ser el segmento que une este con su lado opuesto y forma 90 grados. Es decir, esta acá que está en negro sería la altura. Ahora, ¿qué pasa con B? Yo necesito trazar un segmento que una B con el lado opuesto, que ¿cuál sería el lado opuesto? Este de acá. Pero si yo la trazo por dentro, esto jamás va a tener 90 grados. Esto, por ejemplo, sería un ángulo obtuso. Entonces, no se puede. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo que trazarla por fuera, es decir, que la altura va a ser acá. ¿Por qué? Básicamente lo que hago es si va a prolongar el lado B y aquí sí forma 90 grados. Entonces, como en la altura de este triángulo sería esta acá. Entonces, si yo quisiera calcular el área, sería base, utilizo esta base, digamos aquí mide 4. ¿Cuánto mide la altura? 1 y 2. Entonces, sería base por altura, 4 por 2, 8 y entre 2, 4. Entonces, este es para, ¿no se está viendo? ¿Me pueden confirmar si se ve, chicos, por favor? Sí, profe. Gracias. Listo, entonces, como era para ejemplificarles que muchas veces la altura de un triángulo puede quedar por fuera del triángulo, porque tiene que cumplir la condición que desde el vértice al lado opuesto tiene que formarme 90 grados, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Ahora, por ejemplo, el del C. Entonces, ¿qué pasa con el C? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, esperen por acá para que sea más claro. Listo. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto a C? Sería este de acá. Entonces, tengo que trazar una recta que desde acá hasta acá y que forme 90 grados. Entonces, pues si la trazo por dentro así, esto no va a tener 90 grados. Entonces, nuevamente me toca prolongar el lado C y esta acá va a ser la altura. Como ven, aquí sí forma 90 grados. ¿Listo? Aquí lo hice más simplificado, es decir, ya lo hice sin la cuadrícula para que le vea mejor la altura. Desde B sería esta N que aparece acá, la altura desde el vértice A sería esta P y la altura desde el vértice C es esta Q que ven acá. Entonces, como en un triángulo, tiene tres alturas. Entonces, por ejemplo, si quisiera utilizar esta altura para calcular el área del triángulo sería esta base, digamos que es 2, que sería de acá hasta acá, esta sería la base del triángulo, y la altura N. ¿Listo? Si quisiera calcularla con esta altura, entonces la base sería esta, y la altura está acá. Y si quisiera calcularla con la otra altura, es decir, con esta, entonces, ¿cuál sería la base? La base sería esta acá, ¿listo? Y esta sería la altura, básicamente, ¿listo? Entonces, con cualquiera, la que más les quede sencillo a ustedes, ¿listo? Y vamos a ver
el ortocentro básicamente se define el punto en el cual se intersectan las alturas. Pues no es tan importante, básicamente, pero espero que lo sepan. Entonces, por ejemplo, este ya es el gráfico completo en GeoGebra, tenía el triángulo, las alturas las prolongué, y aquí donde se cortan, que es el punto H, eso se llama ortocentro. ¿Listo? Esto también es útil de pronto en el análisis de imagen porque muchas veces los ponen a construir figuras. Entonces les dicen, por ejemplo, hay tres rectas que se cortan en el ortocentro. Entonces ustedes tienen que saber que el ortocentro pues, es el punto en el cual se intersectan las tres alturas. Listo, vamos a ver uno que es más sencillo de ver, que es la mediana. Entonces la mediana, eso se parece básicamente a, seguramente lo recuerda a cuando ustedes ven promedios, las medidas de tendencia central. Mediana básicamente, ¿qué es? Ustedes toman un vértice, entonces nuevamente por cada triángulo van a haber tres medianas, ustedes toman cada vértice y lo unen con ¿cuál? Con el punto medio del lado opuesto. Entonces recuerden que el punto medio básicamente dividiendo es un segmento. Entonces, por ejemplo, si quiero hallar la mediana es de B, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a tomar el punto medio que hay del lado opuesto, pues el lado opuesto de B sería este de acá, ¿cierto? Este de abajo. Tomo el punto medio que sería aquí en 2 y lo uno. Ahora, si quiero hallar la mediana es de A, ¿qué hago? El lado opuesto, que sería este de acá, lo parto por la mitad y 1. Y la mediana es de C, entonces tomo el lado opuesto, que sería este de acá, hallo la mitad y 1. Y el punto en el que se cortan estos tres se llama baricentro. ¿Listo? Entonces veamos otro ejemplo. Entonces tengo este triángulo acá. Entonces, ¿cómo hallo la mediana desde A? Tomo el lado opuesto, le saco el punto medio, la mitad, y 1. Desde C, entonces, el lado opuesto sería C, ¿cierto? Hallo la mitad y 1. Y desde B, el punto medio y ya, y 1. ¿Listo? Entonces tendría tres medianas y el punto en el que se unen se llama baricentro. Listo. Ahora vamos a ver una que es muy importante y seguramente les va a salir, que se llama la bisectriz. Entonces, una bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Básicamente es como si le pasaran ahí un cuchillo por la mitad y lo parten en dos ángulos iguales. ¿Listo? Entonces, si en la mediana partíamos el lado en dos partecitas iguales, aquí en la bisectriz lo que vamos a hacer es partir el ángulo. Entonces, si ustedes tienen, digamos, este ángulo completo, llamémoslo J, si aplico la bisectriz, me van a quedar dos ángulos. ¿Listo? Pues me quedarían con una medida de J medios, ¿listo? Pero pues ahí ella me X. Entonces, básicamente, ¿cómo hallo la bisectriz de un ángulo? Pues básicamente es la recta. Ustedes así, analíticamente, pues es difícil de hallarla. ¿Listo? Pero es importante que comprendan de dónde sale. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo la bisectriz? Entonces, simplemente tomo este ángulo A y lo parto por la mitad. Tomo este ángulo C y lo parto por la mitad. Y tomo este ángulo B y lo parto por la mitad. Eso sería hallarle la bisectriz a cada uno de esos ángulos. Listo, nuevamente por cada triángulo me van a salir tres bisectrices y este punto en el que se unen, este tiene mucha más utilidad que los otros dos, porque este se llama incentro. Ya vamos a ver por qué se llama así. Entonces, también vemos otro ejemplo. Tengo este triángulo acá. Entonces, ¿cuál sería la bisectriz de A? Entonces, sería una recta, que es esta de acá. Esperen, la pinto otro color. Esto más o menos sería esta recta que ven acá. ¿Listo? Y la característica es que este ángulo acá mide lo mismo que este. Básicamente parte el ángulo en dos. Listo, ahora si tomo desde B, entonces la bisectriz es esta. Entonces, este ángulo que se forma acá va a ser exactamente igual a este de acá. ¿Listo? Y en el ángulo B, si saco la bisectriz, entonces este ángulo acá va a ser igual a este de acá. ¿Listo? Y nuevamente se unen en un puntico y eso se llama incentro. Entonces, ¿por qué se llama incentro? Se llama incentro porque desde ahí, desde ese punto en el cual se unen, podemos trazar un círculo que está inscrito en el triángulo, es decir, que está metido en el triángulo. Es decir, aquí en el punto D, que esta figura es la misma de aquí atrás, solo que le quité las bisectrices, este punto D es en el cual, no es lo mismo que en el baricentro, porque en el baricentro se unen son las alturas. Depende del triángulo, porque por ejemplo en el triángulo equilátero coinciden todos, pero pues los más importantes que vamos a ver son el incentro y el circuncentro. ¿Listo? Entonces, depende del triángulo, es lo mismo. En el equilátero sí sería lo mismo, pero en este caso, digamos, este triángulo acá no es lo mismo. Las alturas van a dar en otro punto. Seguramente van a dar por fuera, van a dar por acá. Estamos hablando de la bisectriz. Entonces, una bisectriz es una recta que parte un ángulo en dos. ¿Listo? Y está comentándoles que el punto en el cual se unen las bisectrices de un triángulo se llama incentro. Entonces, ¿por qué se llama incentro? Porque desde ese punto, este punto de acá, es el punto en el cual se intersectan las bisectrices de este triángulo. Te recuerden que la bisectriz básicamente parte el ángulo en la mitad. Entonces, digamos que esta sería, qué horrible. Esta sería la bisectriz del ángulo A, esta sería la bisectriz del ángulo C y esta sería la de él.
B. Entonces, como ven, ahí se une. Listo, solo que le quita las bisectrices. Entonces, la ventaja es que desde acá podemos trazar un círculo que queda metido dentro del triángulo. Eso es lo que nosotros llamamos inscrito. Entonces, aquí les tengo esta pequeña imagen de acá, que es cuando una figura está inscrita y cuando está circunscrita. Entonces, nosotros decimos que una figura está inscrita en otra cuando está por dentro, metida básicamente. ¿Listo? Por ejemplo, cuando en esta imagen de acá el triángulo está metido entre el círculo, entonces cada uno de esos vértices toca el círculo. Y decimos que una figura está circunscrita cuando está rodeando la otra. Entonces, en este caso podríamos decir esto de dos formas. O que el círculo está circunscrito al triángulo, es decir, que lo está rodeando, o que el triángulo está inscrito en la circunferencia. Entonces, ¿por qué es importante el incentro? Porque me permite construir justamente la circunferencia que está metida dentro del triángulo. Es decir, aquí digo que el círculo está inscrito en el triángulo, o puede decir que el triángulo está circunscrito al círculo. ¿Listo? Se utiliza pues en algunos problemas. ¿Listo? Y aquí pues otro ejemplo. Este es el ejemplo de triángulo equilátero. Entonces aquí lo que va a pasar, aquí sí va a coincidir que las alturas van a caer también en este punto del incentro. Entonces aquí nuevamente calculé las bisectrices, que más o menos sería esta acá, B acá, ¿listo? Y la de C por acá. Bueno, no que muy exacto, pero bueno, ahí se cortan en ese punto que ven señalado ahí. Entonces desde ahí puedo trazar un círculo que está inscrito en el triángulo. Por eso se llama incentro. Y el último punto notable que vamos a ver es la mediatriz. Entonces, la mediatriz es una recta perpendicular, o sea, es una recta de forma 90 grados con el lado de un triángulo y que pasa por el punto medio. Entonces, ¿cuáles son los pasos para sacar la mediatriz? El primer paso para sacar la mediatriz es tomar cada lado y y hallar el punto medio. Es decir, este sería el punto medio acá, es decir, que esto mide lo mismo que esto. Esta que es el punto medio acá, es decir, que esto mide lo mismo que esto. Y este es el punto medio acá, es decir, que esto mide lo mismo que esto. Estas rayitas se utilizan en notación de geometría para ver que son iguales. Cuando ustedes vean que una rayita acá y una rayita acá, quiere decir que estos dos miden lo mismo. Aquí dos rayitas y dos rayitas, estos dos miden lo mismo. Entonces, ¿cómo trazo la mediatriz? Después de que hallo los puntos medios, trazo una recta que pase por ese punto y forme 90 grados con el lado. Entonces, 90, 90 y 90. Eso es mediatriz, ¿listo? Y el punto en el cual se intersectan las mediatrices se llama circuncentro. Entonces, ¿por qué se llama circuncentro? Porque desde ahí voy a poder construir una circunferencia que rodea a ese triángulo, ¿listo? Por eso se llama circuncentro. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, ya tracé las mediatrices de este triángulo, que serían estas rectas que ven. G es el punto en el cual se intersectan las bisectrices, para las mediatrices, y desde ahí puedo trazar este círculo, ¿listo? Con este radio, este círculo que, como ven, circunscribe al triángulo, es decir, que lo rodea. Listo, hagámoslo con otro triangulito acá. Entonces, estos que voy a señalar con rojo son los vértices del triángulo, ¿listo? Entonces, hallo la mediatriz de cada uno de los lados. Entonces, esta sería la mediatriz del lado B, ¿listo? Entonces, hallo el punto medio y 90 grados. Este de acá sería el punto medio del lado A y 90 grados. Y el de acá, el lado C, este es el punto medio, 90 grados. Y esta sería la mediatriz del lado C, ¿listo? Y entonces el punto en el cual se intersectan, como ven en este caso está por fuera del triángulo, depende mucho del triángulo, se llama circuncentro, es decir, que desde ahí voy a poder construir una circunferencia que, como ven, rodea el círculo, toca los tres vértices, ¿listo? Entonces desde ahí es importante que vean qué significa inscrito, qué significa circunscrito, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño ejercicio en GeoGebra, ¿listo? Entonces vamos a formar un triángulo y vamos a hallar todo lo que encontramos acá, ¿listo? Para que también sepan cómo se encuentra. ¿Listo? Esto es visual, entonces bastante bonito. Entonces, denme un segundo cambio de pantalla. Listo, ahí ya me pueden confirmar, porfa, que todos ven la pantalla. Listo, entonces vamos a construir un triángulo cualquiera. Entonces voy a construir, digamos, entonces un punto por acá, el otro por acá y otro por acá. Listo, ahí tenemos nuestro triángulo. Vamos a construirle sus segmentos para verlo con claridad. Listo, ahí tenemos nuestro triángulo.
Listo, entonces, primera cosa que vimos, la altura, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la altura? Entonces vimos que la altura, que por cada triángulo teníamos 3 alturas, ¿cierto? ¿Y cómo sacábamos las alturas? Era tomar el vértice y desde ahí trazar un segmento que sea perpendicular con el lado opuesto. Es decir, si aquí estoy trabajando con el vértice A, este va a ser el lado opuesto es A, y entonces tengo que sacar un segmento que los una y que sea perpendicular. Entonces, pues simplemente aquí voy a la herramienta que es recta perpendicular y quiero desde este punto con respecto a esta recta. Es decir, que ese de acá, bueno, pues aquí nos dio la recta, pues nosotros tomaríamos el segmento, es decir, desde acá hasta A. Eso que ven ahí sería la altura de ese triángulo desde el vértice A. Ahora, ¿cómo hallo la altura desde el vértice B? Pues va a ser el segmento perpendicular desde B hasta el lado opuesto, que sería el de abajo. Entonces, esta recta, bueno, este segmento de acá hasta acá, sería nuestra altura, ¿listo? Y finalmente, si quiero hallar la altura desde... Si quiero hallar la altura desde C, pues sería desde C con su lado opuesto, ¿listo? Y sería la altura de E. Y este punto en el cual se intersectan se llamaría, vimos que eso se llamaba el ortocentro, ¿listo? Es decir, que ahí en E se van a intersectar, eso es lo que llamamos el ortocentro. Y eso sería básicamente las alturas. Entonces tendría altura este de acá, la otra altura desde el vértice B es esta de acá, y la altura desde C es esta de acá, el punto del que se intersectan, ortocentro. Listo. Siguiente punto notable que vimos era la mediana. ¿Cómo sacábamos la mediana? La mediana era el segmento que unía un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, aquí con esta herramienta puedo sacar el punto medio. Entonces aquí estoy hallando el punto medio de cada uno de esos lados. Y entonces, ¿cuáles serían las medianas? Entonces simplemente la mediana es unir el vértice con el punto medio de su lado opuesto. ¿Listo? Acá, con este. Listo. Ay, perdón. Listo, vértice C, acá. Y este con este. Ahí sacaríamos las medianas. Entonces las medianas es de esa manera, es simplemente unir el vértice con el punto medio de su lado opuesto. Te recuerden que el lado opuesto pues, es el lado que queda del lado contrario del ángulo. ¿Listo? Y este punto en el cual se intersectan, vimos que eso, ¿cómo se llamaba? Eso se llamaba baricentro. Listo. Ahora vamos con los dos que son para mí los más interesantes. Entonces, ya hallamos las alturas, ya hallamos las medianas, vamos a hallar la bisectriz. Entonces, ¿qué significa la bisectriz? La bisectriz es una recta que parte por la mitad un ángulo. Entonces, aquí hay una herramienta en GeoGebra que se llama bisectriz, justamente. Ustedes seleccionan el ángulo y automáticamente les parte el... Ay, espérenme. Se trabó aquí GeoGebra. No quise sacar la bisectriz. Listo ya. Entonces, recuerden cuando les mencioné que tenían que para formar un ángulo tocaba con las 3 letras, aquí para formar la bisectriz toca eso. Digamos, si yo quería calcular esta bisectriz, me tocaría este punto con este punto y este punto. Y GeoGebra interpreta que el de la mitad va a ser el vértice. Si quiero el vértice, la bisectriz de acá, entonces tomo el lado inicial, el vértice y el terminal, y me saca la bisectriz. Y si quiero el de acá, pues va a ser este y este. Entonces, cada una de estas rectas son las bisectrices. ¿Qué significa bisectriz? Que parten el ángulo por la mitad, es decir, que aquí la distancia de acá a acá es la misma que de acá a acá. Y lo mismo pasa acá, es decir, la distancia que hay de acá a acá, la que hay de acá hasta acá. Y lo mismo en B. Y esto sobre todo se utiliza, por ejemplo, cuando veamos relaciones trigonométricas, vamos a ver que eso solo se puede aplicar en triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un ángulo obtuso y, por ejemplo, digamos un triángulo isósceles. Entonces, lo que vamos a hacer, el truco que vamos a hacer es partirlo por la mitad y me quedan 2 triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cómo hallar las bisectrices. Las bisectrices parten por la mitad de los ángulos y este punto en el cual se intersectan se llama el incentro. Y además de pues, tener ese nombre, la importancia que tiene es que desde ahí puedo construir un círculo que esté inscrito dentro de ese triángulo. Te recuerden que inscrito es que está por dentro. Entonces tomo aquí el incentro. ¿Listo? ¿Por qué salió por fuera? Creo que tomé mal la distancia. Listo, vamos a ver si ya con este funciona. Listo, ahora sí. Sí, había tomado mal la distancia, qué pena. Entonces, desde ahí, el punto del cual se intersecta el incentro, puedo construir un círculo que está inscrito en ese triángulo, es decir, que está por dentro. Listo. Y ahora vamos con el último que vimos, que era la mediatriz. Entonces, la mediatriz, lo primero que tocaba hacer, que era hallar el punto medio de cada uno de los lados. Entonces, hallamos el punto medio. Listo, medio, medio, punto medio y punto medio.
Sí, tiene que ser preciso porque ahí me moví un poquito y no quedó. Listo, entonces, ¿cómo sacar la mediatriz? Entonces, básicamente, yo el punto medio de cada lado y después formo una recta perpendicular entre ese punto medio y el lado. Entonces, aquí, perpendicular y perpendicular. Como ven en este caso, aquí nos quedó en la intersección y eso es lo que llamamos el circuncentro. ¿Por qué se llama así? Porque desde ahí vamos a poder hallar un círculo que circunscriba a este triángulo que vemos ahí. ¿Listo? Entonces, pero busco el de intersección. Está. ¿Listo? Entonces, aquí este punto se llama circuncentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo construir desde ahí un círculo, ¿listo? Que circunscriba el triángulo. Que básicamente eso significa que pase por los tres vértices, ¿listo? Y ya, básicamente esos son los puntos notables de un triángulo, ¿listo? Y de hecho aquí podemos ir moviendo por ejemplo, los triángulos y nos van a salir diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el triángulo está de esta forma? Entonces ya el circuncentro se mueve acá y nuevamente, como ven, toca los tres vértices, ¿listo? Entonces ya con eso terminamos lo que son los puntos notables en los triángulos. Esto se utiliza muchísimo, sobre todo en ecuaciones. Por ejemplo, he visto muchas ecuaciones en las cuales les ponen, digamos, algo de este estilo. Digamos, les dan este ángulo de acá, les dan este ángulo acá y les dicen que, bueno, aquí les dan, por ejemplo, que esto mide x y esto mide x más 2. Y les dicen que esta recta es la recta, bueno, digamos, pongámosle y. Esta es la recta, es una bisectriz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues esto mide lo mismo que esto y ahí sacarían la respuesta. Entonces, por eso es importante conocer todo esto. Y la altura es sobre todo importante conocerla para sacar el área de un triángulo, ¿listo? Entonces, ya que hicimos esa práctica, vamos a ver lo que son la clasificación de los triángulos. Entonces, tenemos dos clasificaciones diferentes. Una es por la longitud de sus lados y la otra es por los ángulos. La primera que vamos a ver es por la longitud de sus lados. Entonces, tenemos triángulo equilátero, que es el que tiene los tres lados iguales. Tenemos el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, y el escaleno, que no tiene ninguno de sus lados iguales. Pero adicionalmente vamos a ver otras propiedades. Entonces, primero, triángulo equilátero. Entonces, además de tener los lados iguales, también tiene los ángulos iguales. Es decir, que si ustedes tienen un triángulo que tenga todos los lados iguales, automáticamente cada ángulo de cuánto va a ser, de 60. Y también pasa en la dirección contraria. Es decir, si ustedes tienen un triángulo que tiene todos los ángulos iguales a 60, ¿qué va a pasar? Va a ser un triángulo equilátero. ¿Listo? Entonces ya si pueden ir anotando esta fórmula para que se las aprendan. Este es cómo sacar el área de un triángulo equilátero. ¿Listo? Es básicamente el lado al cuadrado multiplicado por raíz de 3 sobre 4. Porque si no se la llegan a saber o se les olvida, pues ¿qué les tocaría hacer? Pues si tengo un triángulo equilátero, entonces quiere decir que todo esto mide x, ¿cierto? Entonces toca hacer Pitágoras, justamente como dijo Heider. Entonces me toca aquí partir esto por la mitad y decir que esto cuánto va a medir, x medios. Y utilizar Pitágoras y va a llegar a que esta altura, si no estoy mal, la altura es L, les va a dar L raíz de 3 medios. Y al aplicar la fórmula del área les va a salir esta acá. Entonces, pues si pueden aprender esta fórmula, quedaría genial porque les ahorra mucho tiempo. Y van a ver varios en los que aparecen les piden allá el área de triángulos equiláteros, entonces pues ya, la sacan de ahí. Listo, entonces ya vemos que aquí debería ser lados iguales. Listo. Entonces, primera característica del triángulo equilátero, lados iguales. Segunda, ángulos iguales. Pues como todos son iguales, si tenemos que la suma interna, pues lo vamos a ver más adelante, pero ya deben saber que la suma interna de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180. Entonces, pues si cada uno de esos son iguales, tendría que resolver la siguiente ecuación. 3x es igual a 180 grados y ahí les va a dar que cada ángulo tiene que medir 60. Listo. Aquí viene el resultado más importante del triángulo equilátero. Y es que la bisectriz es igual a la altura y es igual a la mediana. ¿Listo? Pues parece que eso no dice mucho, pero lo importante es lo siguiente, que si ustedes tienen este triángulo equilátero, yo puedo partirlo por la mitad. ¿Listo? ¿Y qué les va a quedar? Pues, como dice que la bisectriz es lo mismo que la altura, entonces esta recta que trace aquí va a ser la bisectriz, la altura y la mediana. Entonces, la ventaja que tiene es que si yo parto esto, primero los lados se van a dividir por la mitad. Es decir, si esto medía 12, esto va a medir 6 y esto va a medir 6. Segundo, como es la bisectriz, este ángulo cuánto era 60, es decir, que cada uno de estos les va a quedar de 30 grados. ¿Listo? Eso es lo importante. Y también como es la altura, podrían hallar el área de este triángulo. Pues con razones trigonométricas podrían hallar la altura. ¿Listo?
y con la longitud de la base pueden hallar el área. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque vamos a ver que razones trigonométricas solo podemos aplicarle a triángulos rectángulos. La ventaja que tiene este resultado es que podemos partir un ángulo equilátero siempre en dos. Entonces, cada una de las longitudes de los lados va a ser la mitad del original y me va a quedar con un ángulo de 30 grados porque también es la bisectriz. ¿Listo? Otras que son importantes, que recuerden que el punto en el cual se intersectan las bisectrices se llama incentro y en el cual se intersectan las mediatrices se llama circuncentro. Pues va a pasar que en un triángulo equilátero el circuncentro y el incentro van a estar ubicados en el mismo punto. Es decir, aquí en este punto van a estar los dos. Lo pueden comprobar en GeoGebra si quieren. Listo. Y otro resultado que pues ya como por curiosidad es que el radio de la circunferencia circunscrita va a ser el doble del radio de la circunferencia escrita. Ya. Es como un resultado bonito. Listo. Siguiente triángulo, el triángulo isósceles. Entonces, como vimos el triángulo isósceles, la ventaja que tiene es que tiene dos lados iguales. ¿Listo? Pero adicionalmente, algo importante es que si el lado A es igual al lado A, entonces sus ángulos opuestos, es decir, ¿cuál es el ángulo opuesto a A? Este de acá. Y el de acá es este de acá. Sus ángulos opuestos van a ser iguales. Es decir, que si ustedes tienen un triángulo de esta forma, en el cual sé que esto mide 7 y esto mide 7, es decir, que es un triángulo isósceles, el ángulo opuesto a cada uno de los lados, es decir, este y este, van a ser iguales. ¿Listo? Esa es la primera cosa importante sobre el triángulo isósceles. ¿Listo? Los ángulos internos opuestos a los lados iguales son de la misma medida. Y también es un criterio para ver si un triángulo es isósceles, es decir, si ustedes tienen un triángulo en el cual los dos ángulos de abajo son iguales, pues es un triángulo, tiene que ser un triángulo isósceles. Listo. Y similarmente al resultado anterior, aquí lo que pasa en triángulo isósceles es que la mediatriz de la base, te recuerden que la mediatriz era la recta que salía desde el vértice y formaba 90 grados, perdón, desde el punto medio, acá, y formaba 90 grados, ¿cierto? Es el mismo eje de simetría y también va a ser la misma bisectriz. Básicamente podemos hacer lo mismo que en el triángulo equilátero, en otras palabras. Es decir, si este es un triángulo isósceles, yo puedo partirlo por la mitad. ¿Y qué me va a pasar? Primero que se va a repartir la longitud de la base. Es decir, aquí me va a quedar 6 y 6. Y segundo, lo que va a pasar es que el ángulo se parte por la mitad. Digamos, este era un ángulo de 80. Entonces me va a quedar 40 acá y 40 acá. Esto se utiliza mucho en varios ejercicios en los cuales les piden, por ejemplo, la altura de este triángulo. Entonces pueden partirlo por la mitad, parten el ángulo también por la mitad y por razones trigonométricas podrían hallarlo. En este caso podrían hallarlo con seno, digamos. Listo. Y finalmente, pues el triángulo escaleno no tiene mayor gracia que simplemente la definición es que la longitud de sus lados es distinta. Entonces aquí utilizamos este símbolo que no se ve aquí bien, que es este de acá. Se utiliza cuando queremos decir que algo es distinto. Entonces aquí me dice que la longitud de A hasta B sería este segmento acá, va a ser distinta a la longitud de A hasta C y distinta a la longitud de B hasta C. ¿Listo? Esa sería la clasificación de los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados. Con lo que quiero que se queden es primero que pues los diferencian en equilátero, que es que tiene todos los lados iguales, e isósceles, que solo tiene los lados iguales. Ahora, con lo que también quiero que se queden es con lo que se puede partir por la mitad. Eso es muy importante para resolver problemas. Entonces, el de equilátero lo pueden partir por la mitad y les van a quedar dos triángulos con el mismo ángulo. Listo. Y aquí en el isósceles, entonces recuerden, lo partimos por la mitad. Cada una de estos lados va a ser la mitad del lado original y el ángulo se va a partir por la mitad. Es decir, si tenemos un ángulo de 80, se va a partir en ángulos de 40 y 40. Listo. Si estuviésemos en ángulo, por ejemplo, de 60, en ángulos de 30 y 30. Listo. Y de acuerdo a sus ángulos los podemos clasificar en triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto, ¿listo? Si se pregunta, un triángulo solo puede tener un ángulo recto. ¿Por qué? Porque si este también fuese recto, ¿qué pasaría? Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180 grados, y pues si los dos fuesen de 90, este no existiría. Entonces, por eso un triángulo solo puede tener un ángulo de 90 grados. Listo. Vamos a llamar triángulo acutángulo si sus tres ángulos son agudos. ¿Listo? Ya vemos que un ángulo agudo es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Listo. Mayor que 0 y menor a 90 grados. Y un triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. ¿Listo? Y esta sería la clasificación de acuerdo a sus ángulos. Listo. Entonces, vamos a ver algunos resultados sobre triángulos. Entonces, primero, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Esto lo conocemos mucho y aquí hay una pequeña pues, demostración de por qué pasa eso.
Entonces, imagínense que yo tengo este triángulo ABC. Listo. Y aquí va a construir esta recta horizontal. Entonces, esto podemos prolongarlo un poquito acá. Y esta recta prolongarla acá. Y como ven, esto que se parece, eran las rectas paralelas cortadas por una secante, ¿cierto? Entonces, este ángulo B sería alterno interno con este de acá, con el que llamamos 1, ¿cierto? Son alternos internos porque están en el interior de las rectas y están a lados opuestos de la recta secante. Y este C va a ser alterno interno con este 2 porque están de lados opuestos de la recta y son internos. Y si se dan cuenta, ¿qué va a pasar? Que estos de acá forman un ángulo llano, es decir, que tienen que sumar 180. Entonces, de ahí viene, es la demostración de que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Viene por eso y por las rectas que vimos. Entonces, pues es un resultado que todo el mundo conoce. Listo, otro resultado que vamos a ver es que un ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. ¿Listo? Vamos a desglosar esto por partes. Primero, ¿qué significa un ángulo externo? Si este es mi ángulo A, entonces el ángulo externo básicamente es lo que le falta para que los dos sean ángulos suplementarios. Es decir, un ángulo con su ángulo externo son ángulos suplementarios, es decir, forman 180 grados, como ven acá. Este es el ángulo C, el ángulo P es un ángulo externo, es decir, es el ángulo que le falta para que formen 180 grados. Y aquí tengo el vértice B, el ángulo B. Entonces, N va a ser su ángulo externo porque es el ángulo que le falta para que forme 180 grados. Entonces, ustedes prolongan los lados del triángulo y ahí se forman los ángulos externos. Entonces, esto parece un poco complicado, pero no es tan complicado. ¿Qué quiere decir? Dice, un ángulo exterior en un triángulo. Entonces, digamos, tomemos el ángulo N. Listo. Va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces, este ángulo acá es ángulos internos, que quiere decir que están por dentro del triángulo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significa que no sean adyacentes? El B es adyacente. ¿Por qué? Porque está ahí pegado. Vemos que la definición de adyacentes es que comparten un lado. Entonces, en este caso, comparten el lado BC. Y los lados que no están alineados, perdón, que no comparten, tienen que estar alineados. Entonces, este y este son adyacentes. Entonces, me dice que que un ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Va a ser igual a la suma de este más la suma de este. ¿Listo? Ahora, tomemos otro ejemplo. Si tengo este ángulo externo acá, perdón, el ángulo P va a ser igual a la suma de este ángulo interno A con este ángulo interno B. ¿Listo? Básicamente es igual a la suma de los ángulos que no están pegados a él. ¿Listo? Y ahora, por ejemplo, si quiero hallar cuánto vale el ángulo externo M, entonces va a ser igual a la suma de ¿qué? De C más B. ¿Listo? Eso significaría este teorema de acá. Esto se llama teorema en matemáticas. La diferencia entre teorema y definición es que definición, básicamente, que cuando usted tiene un teorema, eso toca demostrarlo, es decir, esto se podría demostrar, ¿listo? Entonces, esa es la segunda proposición que vimos ahí. Un ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Si quiero hallar cuánto vale el ángulo M, pues sumo este ángulo interno con este de acá, ¿listo? Adyacente es este que está acá, entonces ese no lo puedo sumar. Si quiero hallar la longitud la medida del ángulo P externo, ¿qué hago? Sumo este y este de acá. Y si quiero hallar la medida de este ángulo externo N, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar este con este, ¿listo? Ya vamos a aplicarlo en un ejercicio, no se preocupen. Entonces, tengo el siguiente triángulo acá, ¿listo? Entonces, por si no se ve, este de acá es 53 grados y este de acá es 135. Y me piden todos los ángulos, calcular el valor de todos los ángulos, ¿listo? Entonces, primero, ¿qué haría yo primero? Este ángulo B formaría 180 con este 135, ¿cierto? ¿Por qué? Porque formarían un ángulo llano, es decir, que estos dos son suplementarios, ¿cierto? Y pues recordemos, también serían ángulos adyacentes. La definición de ángulos adyacentes es que están pegados y que forman 180 grados, básicamente. Entonces, ¿cuánto tiene que valer B? Tiene que valer 53, ¿listo? Para que al sumarlos, perdón, 43, si no estoy mal, sí, 43. Para que al sumarlos, 45, sí. 45 para que al sumarlos me den 180 grados. 135 más 45 me da 180 grados. Listo. Ahora, ¿qué podría hacer acá? Por ejemplo, como C, 53 y 45 son los ángulos internos de ese triángulo, ¿cuánto tienen que sumar? 180. Entonces, 53 más 45 más el ángulo C, que no sé cuánto vale, tiene que valer 180 grados. Entonces, pues, este 53 más 45 lo sumo, ¿cierto? Me da 98 y lo paso a restar. Entonces, me queda 180 menos 98 y me da que C tiene que valer 82 grados. Listo.
Y de hecho puedo hallar los externos utilizando que, a ver, este 53, ¿cuánto tiene que valer el ángulo externo a este? Pues tiene que valer 100, a ver, 50, sería 180 menos 53 tiene que valer 127 para que sumen 180, ¿cierto? Y ahora, este externo acá, ¿cuánto tiene que sumar? Pues 180 menos 82 tiene que medir 92. Listo. Esto lo utilizamos, lo sacamos sin utilizar el teorema que acabamos de ver. ¿Listo? Vamos ahora a resolverlo utilizando lo que acabamos de ver. Entonces, vimos que si quiero calcular la medida de este ángulo externo de acá, ¿cierto? Que me da 127 va a ser igual a la suma de los dos internos no adyacentes. ¿Cuál es el adyacente? 53. Entonces va a ser igual a la suma de este más este. Y pueden comprobarlo, tomen la calculadora, 82 más 45 les va a dar 127. Ahora, quiero hallar hasta acá, comprobemos que está bien. Entonces, tiene que ser igual a la suma de ¿qué? Este 45 es el adyacente, entonces tiene que ser igual a la suma de 82 con 53. Entonces, 82 más 53, 135. Y finalmente este acá, el externo 92, va a ser igual a la suma de ¿qué? Como este es el adyacente, va a ser igual a la suma de 53 y 45. Ah, sí, perdón, 98. Gracias. Este es 98, ¿cierto? Listo, gracias. Listo. Y ya, como entonces para eso se aplica este teorema de ahí. Para hallar la medida de ángulos externos pueden utilizar los internos. Pero también con las herramientas que hemos visto, también se podría sacar sin eso. Listo. Siguiente resultado que vamos a ver es que a mayor ángulo se opone mayor longitud y a mayor longitud se opone mayor ángulo. Es decir, si tengo este triángulo acá, ¿cuál es el ángulo mayor? 80 grados, ¿cierto? Bueno, primero pues la suma me tiene que dar 180, ¿no? Esperen, lo compruebo. 80, no, este tiene que medir 30. Listo, ahora sí. Entonces, si tengo estos ángulos de acá, ¿cuál es mayor? 80. Entonces lo que me dice este teorema básicamente es que a mayor ángulo se opone mayor lado, es decir, que el lado más largo, más grande de este triángulo va a ser este. Listo, ahora, ¿cuál es el segundo ángulo más grande? El de 70, es decir, que este acá va a ser el segundo lado más largo. Listo. Y finalmente el de 30, pues este tiene que ser el menor. Listo. Y también se puede al revés, es decir, a mayor longitud de lado, mayor ángulo, es decir, que aquí cuál longitud es mayor, 18. Es decir, que el ángulo opuesto, es decir, el de acá, es el ángulo más grande. ¿Listo? El cual seguiría 15, es decir, que el de acá va a ser el segundo ángulo más grande y el ángulo más pequeño va a ser el de acá, el de 12. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les doy un minuto para que resuelvan este ejercicio acá. Dice, calcule el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Entonces, este ángulo arriba mide 2x, este abajo mide 3x y este mide x. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale la longitud de cada uno? Y adicionalmente, hallen la longitud de los ángulos externos. ¿Listo? Sí, claro, dime. Espérame, qué pena, no te había visto. Entonces, bueno, este fue el que vimos, que era, el anterior era mayor ángulo, se opone mayor longitud, y a mayor longitud se opone mayor ángulo, ¿listo? Ese fue el anterior que vimos, ¿listo? ¿Era ese? ¿Sí? Listo, entonces, básicamente, si tú buscas un triángulo y el ángulo más grande, hay el lado opuesto a ese ángulo más grande va a ser el lado más grande de ese triángulo, y viceversa, es decir, a mayor lado se opone mayor ángulo. Listo, entonces, resolvámoslo. Entonces, primero, como la suma de los ángulos internos tiene que dar 90, entonces tendría que resolver esta ecuación, ¿cierto? 3x más 2x más x tiene que ser igual, más x tiene que ser igual a 180 grados, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí puedo sumar términos semejantes. 3 y 2 me da 5, me da 6x igual a 180 grados. Esto es decir que x, ¿cuánto tiene que valer? Entonces, 180 y entre 6, puedo sacar mitad 90, mitad 3, tercera 1 y tercera 30. Entonces, x, ¿cuánto vale? Mide 30. Listo, entonces, pues si x vale 30, entonces este va a medir 60, este va a medir 90 grados, de hecho ya se veía en la imagen, este es un ángulo recto, y este va a medir
Entonces, ¿cuánto me faltaría? 30 grados, ¿no? Y pues de hecho ahí lo saqué. X vale 30. Listo, muy bien a todos los que respondieron ahora. ¿Cómo hallo los ángulos externos? Entonces, el ángulo externo a C sería esta acá, ¿cierto? Llamémoslo P. Listo. De hecho, hay dos opciones de ángulo externo. Podría ser S o también podría ser esta acá. ¿Listo? Y como ven, son opuestos por el vértice, entonces tienen que ser lo mismo. Entonces, si no aplicamos el teorema anterior, ¿qué tiene que pasar? Pues que como forman un ángulo llano, esto tiene que sumar 180, entonces esto tiene que medir 120. Ahora, si queremos aplicar el resultado anterior, pues me tiene que dar lo mismo. Entonces, este es el adyacente, entonces no lo sumo, sino que sumo los otros dos, 90 más 30, 120. Listo, ahora si quiero ir el ángulo opuesto acá, pues el ángulo externo, perdón, este está fácil, pues tiene que ser 90 grados también. Y vamos a ver si sale, pues va a ser, este es el adyacente, entonces tiene que ser igual a la suma de este más este, 60 más 30, 90. Listo, y finalmente este de acá. Entonces llamémoslo J. Entonces, este ángulo J, ¿cuánto tiene que valer? Tendría que valer 150, porque tiene que formar con este 180 grados. Y también utilizando el teorema que ya vimos hace un rato, entonces, ¿qué va a ser? Igual a la suma de este y este, 90 más 60, 150. Y ahí aplicamos básicamente todo lo que vimos. Listo, entonces, ya que vimos eso, vamos a ver cuántos dos triángulos son congruentes. Entonces, vamos a utilizar este simbolito de acá, que son dos líneas paralelas, y esta curvita acá arriba para decir que son congruentes, ¿listo? Entonces aquí diría, pues estoy trabajando con triángulos, entonces esto que significaría el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado con la notación, es decir, con la forma en la que escribimos, porque tenemos que ser organizados, ¿listo? Entonces ya vamos a ver por qué. Entonces, básicamente por definición, dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma. Bueno, en general, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Listo? En este caso estamos hablando de triángulos, entonces dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y se tienen que cumplir estas dos condiciones. Primero, sus ángulos, sus lados homólogos son iguales. ¿Qué quiere decir homólogo? Básicamente quiere decir, si yo sospecho que este triángulo de acá es congruente con este de acá, pues por la forma puedo decir que este va a ser igual a este. Entonces, este de acá va a ser el lado homólogo a este de acá. Es básicamente decir como este lado va con este lado. ¿Listo? Por eso es importante lo de ir organizado. Y aparte tenemos que corroborar que sus ángulos homólogos, es decir, si sospecho que este ángulo A es igual a este D de acá, ¿listo? Que estos son iguales, entonces D sería el homólogo A o A sería el homólogo A. Básicamente es como el que le corresponde en el otro. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que comprobar 6 cosas. Tenemos que comprobar primero que los 3 lados sean iguales y después que los 3 ángulos sean iguales. Entonces, afortunadamente, existe algo que se llama los teoremas de congruencia, que básicamente me dicen no tome 6 cosas, sino solo necesita comprobar 3. Y con esas 3 ya tiene. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿por qué les dije que era importante el orden? Si quiero decir que el ángulo triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, tiene que pasar lo siguiente. Si tomo estos lados de acá, el lado del primer triángulo, es decir, este de acá, ¿cierto? Espera, con otro color. Listo. Este de acá, ¿cierto? Tiene que ser igual a ¿qué? A DE, es decir, a los dos primeros del otro, es decir, de este con este. Siguiente cosa. A con C, es decir, la longitud de este lado acá, ¿con cuál tiene que ser igual? Espera, pongo otro color. A con C, ¿con cuál tiene que ser igual? Con el primero y el tercero del otro. Entonces, por eso es importante escribir que un triángulo es congruente con el otro, el orden. Porque como ven, aquí este primero con el segundo de acá tiene que ser igual al primero con el segundo de acá. Listo. Y finalmente, ¿qué tiene que pasar? Que este B con C, es decir, la longitud de este lado acá, tiene que ser igual a la de E con F. ¿Listo? Igual acá. Estas serían las primeras 3 cosas. Ahora, las otras 3, ¿cuáles son los ángulos? Entonces, el ángulo A tiene que ser igual al ángulo D, porque se parecen primero. El ángulo de la mitad, el ángulo B, tiene que ser igual al ángulo E. Y el ángulo C tiene que ser igual al ángulo F. ¿Listo? Bueno, si en teoría, como dice Heider, pues solo necesitaríamos 2 ángulos iguales, porque pues por descarte el otro tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque pues 180 menos los otros 2 me da ese. Pues si los otros 2 son iguales en cada uno de los triángulos, va a ser igual. Listo. Entonces, como ven, para comprobar que los triángulos son congruentes, tendré que comprobar 6 cosas, que los lados son, el lado de este es igual al lado de este, el lado de este es igual a este, y los ángulos son iguales. Es decir, 6 cosas. Pero afortunadamente existen los que llamamos teoremas de congruencia, que básicamente es no tome 6, sino con 3 que tome es suficiente. Entonces, el primer teorema que vamos a ver es lado, 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 que se llama LLL. ¿Listo?
Lado, 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 ¿qué significa? Que dos triángulos son congruentes y tienen sus lados iguales. ¿Por qué? Porque por esto que tiene que ver con el resultado anterior, que el último resultado que vimos que era que a mayor lado se opone mayor ángulo. Entonces, pues si estos lados son iguales, ¿qué quiere decir? Que el ángulo que se opone a ellos, es decir, este de acá, si este es igual a este, ¿qué tiene que pasar? Que el ángulo opuesto a ellos también tiene que ser igual. Entonces, por eso este funciona. ¿Y cuál vamos a utilizar más? Pues depende de lo que nos den. Si nos dan los tres lados, perfecto. Este sale ahí. Primer teorema de congruencia. Lado, lado, lado. Sí. Este de acá es igual a este de acá. Este de acá es igual a este de acá. Y este de acá es igual a este de acá. Son congruentes. Entonces, vamos a ver cómo escribiríamos eso. Entonces, primero es el triángulo. Pongámosle E de F. ¿Listo? Entonces, quiere decir que es congruente con el triángulo. Entonces, tengo que respetar el orden. Entonces, si aquí tomo E con D sería este de acá, ¿cierto? Entonces, en el otro, ¿cuál sería ese lado? Sería este de acá, que llamamos E', que es esa E con una comita arriba, y D'. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven? Por eso es importante aquí mantener el orden, porque cuando nosotros escribimos que... A ver si puedo mover esto. Sí. Listo. Entonces, es importante el orden porque como ven, estos dos primeros de acá tienen que ser iguales a estos dos de acá. Listo. Y si tomo E con F, que sería este de acá, tiene que ser igual a este de acá. A E' con F', es decir, que este tiene que ser F'. ¿Listo? Y ya quedaron ahí organizados de ese modo. Entonces, al quedar organizados, ¿qué tiene que pasar? Que el ángulo E también tiene que ser igual al E', es decir, el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces, por eso es importante escribir bien los triángulos, listo. El segundo criterio de congruencia es el que se llama ala. Entonces, A viene de ángulo y L de lado. Entonces, quiere decir que dos triángulos son congruentes si dos lados son iguales, perdón, dos ángulos son iguales y el lado entre ellos es igual en los dos. Entonces, me explico. Si tenemos que este es igual a este, ¿cierto? Que este es igual a este. Y adicionalmente, el lado entre los dos, es decir, este de acá, es igual a este de acá, podemos decir que efectivamente los dos triángulos son congruentes. Ese es el segundo teorema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Entonces, pues, el primer triángulo lo podemos poner como queramos. Digamos G, H, J. Y lo nombré inicié por G y lo nombré en sentido antihorario. Entonces, quiero que sea congruente con. Listo. Que sea congruente con. Entonces, tomemos el lado GH de este, que sería este de acá. ¿A cuál tiene que corresponder acá? A G', H', porque tiene que ser como la misma relación. Adicionalmente, el ángulo G tiene que ser el mismo que el G'. Entonces, si es como una relación entre este y este. Y pues, ¿qué letra me falta? J'. Entonces, así diría que estos dos triángulos son congruentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tomo GJ, que sería esta de acá, tiene que ser igual a ¿cuál? Al primero y el tercero el de acá. G' con J'. Entonces, por eso es importante el orden. Entonces, primer teorema de incongruencia, los tres lados son iguales. Segundo, tengo dos ángulos iguales y el lado que está entre ellos dos es igual en los dos triángulos. Tercer teorema de congruencia, es como el contrario, es decir, el anterior era ala, este es lal, es decir, dos lados iguales y el ángulo formado entre los dos lados tiene que ser igual. Entonces, por ejemplo, si tengo que KL, es decir, este de acá, es igual a K'L', ¿listo? Y tengo que LM es igual a L'M', y adicionalmente tengo que el ángulo que está entre esos lados es igual en los dos triángulos, puedo concluir que son congruentes. Entonces, por ejemplo, aquí decía que el triángulo LKM es congruente con cuál. Entonces, ahí en los comentarios debería ser congruente con cuál. Recuerden que es importante que el lado de este, digamos, si tomo estos dos primeros de acá, tiene que ser los mismos del otro triángulo de ahí. Entonces, si tengo el triángulo LKM, debería ser congruente con qué triángulo. O también lo pueden hacer por los ángulos, ¿listo? También pueden guiarse por los ángulos. Este primer ángulo L tiene que corresponder al L' de acá. El K de acá tiene que corresponder al K' de ahí, ¿listo? Entonces tengo estos dos triángulos de acá. ¿Cuál sería el triángulo congruente a LKM? Entonces, si tengo aquí el ángulo L, ese ángulo L, en el otro triángulo, ¿cuál es? Es el ángulo L', entonces lo voy a poner primero. Listo. El ángulo K es el de la mitad, tiene que corresponder a cuál del otro, a K'. ¿Listo? Y el ángulo M, ¿a cuál tiene que corresponder en el otro? A M'. Y ahí ya quedó organizado bien. Es decir, que también se debe cumplir que la distancia de L a K
de L acá, es decir, esta tiene que ser la misma de L' a K'. Listo, lo vimos. Siguiente, de K a M, es decir, de acá hasta acá tiene que ser la misma de K' a M', efectivamente. Entonces es importante que aprendan a escribirlos organizados, ¿listo? Entonces vamos a resolver estos ejercicios de acá. Entonces no sé muy bien, entonces se los voy a leer. Dice, la siguiente figura, MO, es decir, el segmento que hay de acá hasta acá, es paralelo a PS, listo. Determina los siguientes triángulos, determina si los siguientes triángulos son congruentes y encuentra los valores de X y Y. Entonces, aquí vamos a ver los tres criterios. Primero, ¿puedo utilizar el lado, lado, lado? No, porque pues justamente solo tengo un lado. Tengo aquí 8 y aquí 8, pero ni modo. ¿Cuál intentemos con? Entonces aquí, L. Entonces no me sirve lado, lado, lado porque no tengo los tres lados. Vamos a probar con LAL, a ver si nos... Entonces LAL, recuerden que es lado, ángulo, lado. Entonces deberíamos tener dos lados y el ángulo entre ellos debería ser el mismo. Entonces veamos, tenemos un 8 por acá y un 8 por acá. Entonces tampoco nos sirve, solo tenemos un lado. Entonces tiene que ser obligatoriamente por ala, es decir, ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué nos toca buscar? Que compartan un lado, que ya lo tenemos, que es 8, ¿cierto? Y entonces, adicionalmente, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que encontrar dos ángulos que sean iguales. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué pasa? Este en 76 es igual a este de acá. Pero no podremos concluir nada. Ah, ya vi lo que pasa acá. Lo que pasa acá, este tampoco se puede. ¿Por qué? Porque no tenemos dos ángulos iguales. Va a ser por este de acá. ¿Y por qué? Porque fíjense que estos dos triángulos de acá comparten el lado de acá. Es decir, que ese lado sería igual en los dos. Espérenmelo. Este de acá lo comparten los dos, es decir que va a ser lo mismo. Entonces, la congruencia va a ser es por lado, ángulo, lado, porque tenemos este 8 igual acá, el ángulo 76 igual en los dos, y este ángulo lo comparten, es decir que tienen que medir lo mismo en los dos. Entonces, construye el triángulo MOS. ¿Listo? Te recuerden que el primero, pues no importa el orden, lo puedo construir como yo quiera. MOS, que sería el triángulo acá, este de acá. Y ahora, ¿es congruente con cuál? Entonces, tengo que tener cuidado con los lados. Entonces, por ejemplo, de aquí en el primero de M a O, ¿qué distancia hay? 8. Es decir que esta misma distancia 8 que hay acá, ¿cierto? Tenemos que ponerla, simbolizarla acá. Entonces, 8 hay de S a P, ¿cierto? Entonces, la distancia que hay de S a P. Esto. Ah, sí, claro, dime, ¿tienes alguna duda? Profe, una pregunta, pero por el del ángulo no se podría, porque quiero decir, sabemos que en uno de los triángulos está 76 y 55, entonces el otro lado sería 180 menos esos. Y no se supone que la X sería igual a el otro ángulo que debe estar al lado del 76 en el punto O. Bueno, podríamos pensarlo por por lo que vimos de las dos rectas, y también podríamos verlo así si tienes la razón. Es decir, lo que tú dices es lo siguiente, ¿no? Este ángulo, ¿cuánto mediría? Pues sería 180 menos 76 menos 55. Es decir, que esto tiene que medir 49. ¿Listo? 49. Y si ven, si alargo un poquito esto acá, aquí me dicen el ejercicio que MO es paralelo a SP. Es decir, esta de acá es paralela a esta acá. ¿Y esto que sería una recta secante? Es decir, que este con este serían ángulos alternos internos. Es decir, que esto también mediría 49. Y podría hacerlo justamente por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Porque tendría el... bueno, y pues este Y, pues, ¿cómo lo hallo? Si la suma de los ángulos internos tiene que dar 180, sería 180 menos 49 menos 76, que me da 55. Es decir, que este mide 55. Listo, esa es una forma. Ahora vamos a sacarla por el criterio que estamos haciendo, que es lado, ángulo, lado. Entonces, muchas gracias por tu aporte. Efectivamente, se podría así también. Entonces, ahora, estamos diciendo que se podía por ángulo, lado, ángulo. Entonces, ya vimos que el lado que comparten los lados que comparten son los siguientes. 8 y 8, ¿cierto? Esperen, borro esto para no confundirnos. Bueno, dejémosle ahí. Entonces, 8 y 8 son los lados que comparten. ¿Y cuál es el otro lado que comparten? El verdecito acá. ¿Por qué? Porque mide lo mismo y está en los dos. Entonces, ahora lo que me faltaría es organizar las letras del triángulo. Es decir, el triángulo MOS, es decir, este, tiene que ser congruente con cuál. Entonces, este ángulo 76 de acá está, que es O, el de la mitad, pues tiene que ser este mismo acá 76, que es ese. Es decir, que ese aquí tiene que ir en la mitad,
¿Listo? Porque el de acá, el ángulo de acá tiene que ser el mismo que el de acá. Listo, ahora veamos. La distancia que hay de M a O es 8. Es decir, es decir, la distancia entre estas dos primeras letras tiene que ser 8. Es decir, que aquí tiene que corresponderse lo mismo. La distancia entre S y P es 8. Y pues, ¿cuál letra me falta acá? O. Entonces ahí ya sé que los triángulos congruentes. Y con los triángulos congruentes ya puedo sacar las medidas, porque X, a ver, este X de acá, ¿cuál sería? Bueno, ahí tocaría sacarlo por, pues, 180 menos 55 y menos 76 me da el 49. Y este Y de acá, ¿cómo lo saco? Pues este Y de acá es el ángulo P, es decir, el primero de acá. Entonces tiene que corresponder al primer ángulo del de acá, que es M, 55. Y se saca así por congruencia. Pero como vieron, hay muchas formas de hacerlo. Ustedes lo sacaron utilizando las rectas paralelas cortadas por secante. Perfecto, también se puede, ¿listo? Entonces, esto es como una aplicación de la congruencia. Pero también se podría, como ustedes vieron, ¿listo? Entonces, les doy 2 minuticos para que piensen cuál sería el criterio de congruencia que podríamos utilizar entre estos dos triángulos. Y pues tenemos que hallar X y Y, ¿listo? Entonces 2 minuticos para hallar eso, ¿listo? Que el criterio de congruencia y aparte X y Y. Esto pueden hallarlo por el método que ustedes deseen. También si ven que no se puede, si no lo quieren hacer por congruencia, a ver si de pronto se puede sacar de otro modo. Listo, chicos. Entonces, como dijeron, sí, efectivamente este sería congruente porque ¿por qué teorema de congruencia? Por ala. ¿Por qué? Porque este ángulo 41 lo comparten los dos, porque es opuesto por el vértice, como ven, ¿listo? El lado 15 lo comparten y también comparten el ángulo recto. Entonces sería ángulo, lado, ángulo. Y aquí este sería, sí, aquí, ángulo, lado y el ángulo. Entonces es por ala, efectivamente. Listo, entonces primero vamos a sacar la congruencia. Entonces tenemos el primer triángulo, que sería el triángulo EFG, ¿listo? Tiene que ser congruente con... Aquí se podría sacar con Pitágoras. El problema es que necesitas sí. Pues después de que mostremos que son congruentes, ¿qué tendría que pasar? Que este Y tendría que ser igual a este 19.8, ¿cierto? Entonces esto sería 19.8 y podrías aplicar Pitágoras. Esto es lo que te saldrían decimales, pero no, de hecho te tendría que dar 13, justamente. ¿Listo? Pero sí podrías aplicar Pitágoras. Entonces, ya que estamos en congruencia, pues vamos a ver este triángulo con cuál sería congruente. Entonces, este ángulo G lo comparten los dos, es decir, que pues tiene que estar a los dos. Entonces, si aquí G está al final, en el otro, también G tiene que estar al final, ¿cierto? Ahora veamos. La distancia que hay de F a G es 15. Entonces, esta distancia que hay aquí de 15, que es de G a H, tiene que estar en la misma posición. Aquí, de F a G, son las últimas dos. Entonces, aquí, ese 15 es este mismo 15 acá, entonces tiene que estar de G a H, es decir, que H tiene que ser la letra en la mitad, porque las últimas dos con las últimas dos tienen que ser iguales, es decir, 15 con 15. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo saco el otro lado? Pues debe ser J, pues solo tiene 3 lados el triángulo. ¿Listo? Y ya. Listo, entonces. Ahora, ya que los tengo, sé que son congruentes, entonces, ¿qué tienen que pasar? Este X es la distancia que hay de E a F, es decir, es la distancia... Entonces, la distancia que hay... Esto es X. Entonces, como son congruentes, ¿qué tiene que pasar? Que las dos primeras de acá, esa X tiene que ser igual a las dos primeras de acá.
G, la distancia que es de JH ¿cuánto hay? 13, es decir, que aquí también tiene que ir 13. Ahora, ¿cómo hallo la Y? La Y es la distancia que es de E a G, es decir, del primero al tercero. Y como son congruentes con este, pues también tiene que ser la distancia que es del primero al tercero, de J a G en este. De J a G hay 19.8, entonces usted tiene que medir 19.8. Listo, y ahí rápido. Entonces, ¿cuánto tendría que medir este ángulo acá? 49. Para que sumen 180. Entonces, el ángulo E mide 49, ¿cierto? Es decir, que el primero de que aparezca acá, que J es este, también tiene que medir 49. Entonces, aquí lo hicimos con calma para que vean que es importante la notación. Es decir, si ustedes escriben que un triángulo es congruente con otro, tiene que pasar que si toman este lado de acá, tiene que ser igual a este de acá. Si toman el primero con el tercero, tiene que ser igual al lado de este con este. Entonces, y los ángulos igual. El ángulo E tiene que ser igual al ángulo J, el ángulo F igual al H y el G igual al R. ¿Listo? Entonces, ya que vimos congruencia, vamos a ver qué es la semejanza. Entonces, la semejanza de triángulos, si la congruencia era que dos figuras son congruentes y tienen la misma forma y el mismo tamaño, entonces aquí la semejanza es que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y algo que van a mantener es que los ángulos son iguales. Es decir, ustedes no pueden tener dos figuras semejantes que tengan ángulos diferentes. ¿Listo? Entonces, semejanza, mantenemos la figura como tal. Entonces, como ven, este triángulo acá es igual, tiene la misma forma de este acá, solo que este es más chiquito. Entonces, la diferencia entre congruencia y semejanza. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Primero, los ángulos se mantienen. Es decir, este ángulo de acá tiene que ser igual a este de acá. Este de acá tiene que ser igual a este de acá. Y este de acá tiene que ser igual a este de acá. Y adicionalmente, aquí no podemos decir que los lados son iguales. ¿Por qué? Porque si no, sería congruente. Sino que aquí, los lados es lo que llamamos proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Que si ustedes dividen este ángulo entre este de acá, les da un número, digamos 2. Si bien este entre este, les da el 2. Y si bien este entre este, les da el 2. Eso significa proporcional. Es decir, que cada vez que divida un lado del grande entre un lado del chiquito, les tienen que dar una constante. Y también puede ser viceversa. Es decir, del chiquito dividen entre este, pues obviamente les va a dar una fracción. Y es lo mismo que dividir este entre este y este entre este. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí pasa como con la congruencia. Es decir, si necesitamos ver que los triángulos son semejantes, ¿qué tendríamos que comprobar? Que los tres ángulos son iguales. Y bueno, hay solo dos de hecho, porque pues el tercero tiene que ser igual. Pero bueno, tres ángulos tienen que ser iguales y los lados tienen que ser proporcionales. Entonces tendría que nuevamente corroborar 6 cosas. Entonces, nuevamente aquí también existen los criterios de semejanza o los teoremas de semejanza que me van a permitir ver cuando dos triángulos son semejantes utilizando solo 2 o 3 cositas en vez de las 6. Entonces, el primer teorema de semejanza es el siguiente. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. ¿Listo? Básicamente. Entonces, si este ángulo acá es igual a este de acá y adicionalmente este es igual a este, pues son triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque pues este que queda acá, como había hecho Heider anteriormente, pues tiene que ser igual obligatoriamente. Entonces, por eso. Entonces, el primer teorema de semejanza de triángulos es que los ángulos, tenemos que encontrar dos ángulos que sean iguales en los dos y ya. ¿Listo? Segundo teorema de semejanza. Entonces, dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes toman este y lo dividen entre este. Toman este y lo dividen entre este. Y toman este y lo dividen entre este. Y todas esas divisiones tienen que dar un mismo número. Como se ve acá, A sobre A', tiene que ser igual a B dividido entre B', igual a C sobre C'. Entonces, puedo concluir que los triángulos son semejantes. De igual forma, los congruentes, tengo que tener cuidado con la notación. Es decir, si yo escribo que el triángulo ABC es semejante, que se utiliza esta rayita de acá, con el triángulo A', B' y C', que tiene que pasar que el ángulo A tiene que ser igual al A' de acá. ¿Listo? Es decir, este de acá igual a este de acá. El segundo, B, tiene que ser igual a B'. ¿Listo? Y C tiene que ser igual a C'. ¿Listo? No se va a mantener igual el orden, tener cuidado con el orden. ¿Listo? Entonces, el tercer teorema de semejanza es el siguiente. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Básicamente, este es como el análogo al LAL. De hecho, estos se dan cuenta, bueno, este sería como ángulo, es decir, dos ángulos iguales son semejantes. Este sería como lado, pero a diferencia del de congruencia que eran los tres lados iguales, aquí los tres lados son proporcionales. Y este sería como el equivalente al LAL, es decir, tengo dos lados que son iguales, en este caso, que son proporcionales, ese es el cambio. Entonces aquí tengo que G, es decir, este de acá sobre este de acá,
es proporcional a este y este. Es decir, si yo divido G entre G', me da un número, digamos, me da 5. Y si divido H entre H', también me tiene que dar 5. Y adicionalmente, el ángulo que los forma, o el ángulo que está entre los dos, es igual, son triángulos semejantes. Entonces, ahí tenemos los tres criterios de semejanza. Primero, dos ángulos iguales. Segundo, los tres lados son proporcionales con sus homólogos. Es decir, el de acá con el del otro, el dividirlos da lo mismo. El de este lado con el otro, así. Listo. Y el teorema 3 es, por decirlo de algún modal, es decir, tenemos dos lados que son proporcionales, es decir, este H proporcional con este H y este G con este G', y el ángulo que los forma es igual. ¿Listo? Entonces, en base a esos criterios, vamos a hacer algunos ejercicios. Dice, los siguientes triángulos son semejantes, es decir, ya nos afirman que son semejantes. Determine la longitud del lado A, entonces este es el lado A, del triángulo ABC. Entonces, ya nos dicen que son semejantes, entonces aquí no tengo que buscar criterios ni nada. Entonces, básicamente tengo que ver que este ángulo, este lado acá, es proporcional a este de acá, ¿cierto? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Este grande, es decir, 24, dividido entre el otro, C', entre 6, es decir, como el lado que le corresponde en el triángulo chiquito, tiene que ser igual a el lado A del grande, dividido entre el lado A' del otro, que sería 4. Entonces, vamos a ver, 24 entre 6 me da 4, ¿cierto? Entonces me queda A cuartos, y el 4 que está yendo lo paso a multiplicar, es decir, que A tiene que medir 16. Otra forma de hacerlo es cruzando, es decir, cruzo esto acá y acá. Me queda 24 por 4, listo, y 6 por A, y ahí me va a salir lo mismo. Es decir, que este lado de A tiene que medir 16. ¿Y qué utilicé? Que son semejantes, es decir, que los lados son proporcionales. Si divido A entre B, si divido el lado AB entre el lado A', B', me tiene que dar lo mismo que dividir CB entre C' y B'. ¿Listo? Veamos otro de acá, otro ejemplo. Entonces tenemos que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, ¿cuánto valdría C' y cuánto valdría A'? Entonces, ¿cómo son? Vamos a ponerle letras a esto para que sea más fácil, ¿no? A, B y C. Entonces, pues, este tendría que ser A', ¿cierto? Bueno, pongámosle otra, si quieren, para no confundirnos. D, E, F. Entonces, como estos son semejantes, entonces, el triángulo ABC tiene que ser semejante con el triángulo. Entonces, aquí puse A y aquí tengo que poner D. Aquí B corresponde a la E y C corresponde a la F. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El lado AC, es decir, el primero con el tercero, que es 6, dividido entre el primero y el tercero de acá, D y F, A', tiene que ser igual a, pues necesito uno que ya conozca, es decir, este 8 con este de acá. Ese 8 sería el lado BC, es decir, estos dos de acá. Tendría que ser corresponde con este EF, que es 4. Listo, entonces, de acá cruzo, aquí crucemos, sería 6 por 4, 24, es igual a 8 por A'. Entonces, A' sería 24, dividido entre 8. Entonces, ¿A' cuánto va a valer? Va a valer 3, ¿cierto? Listo, esto mide 3. Listo. Y de hecho podríamos sacar el C con así cuenta rápida. ¿Por qué? Porque vemos que este es la mitad del otro. 6, si aquí era 6, aquí era 3. Y aquí era 8, aquí era 4. Entonces aquí ¿cuánto me tiene que dar C? Tiene que dar 5. ¿Listo? Teorema de Tales, justamente vamos a ver que el teorema de Tales me permite construir triángulos semejantes y aplicándole proporcionalidad por resolver ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿el teorema de Tales de dónde viene? De los triángulos semejantes. Pero sí, justamente es que básicamente el teorema de Tales, ¿qué es? El teorema de Tales no es como lo único que me dice es que cuando yo trazo una recta paralela a un lado de un triángulo, tengo dos triángulos semejantes. Entonces, básicamente es como si pudiese trasladar este dentro de este, me quedaría algo así. Teorema de Tales básicamente lo vamos a ver más adelante, me dice que si yo trazo una recta, un segmento que sea paralelo a un lado del triángulo, es decir, este sería paralelo a ABC, se forman dos triángulos que son semejantes. Y ahí aplico lo de la definición de triángulos semejantes, es decir, que son proporcionales para resolver. Listo, entonces este DE mide 5, entonces vamos a ver por qué mide 5. Entonces DE sería el primero con el segundo de este de acá. Entonces es lo mismo, debería ser proporcional a AB. Entonces, ¿AB cuánto mide? 10. Entonces, 10 sobre DE, que es el que quiero hallar, que es C', igual a, y pues tengo que poner dos que ya sepa. 8 con
4, ¿no? Es decir, como el grande le corresponde 8 y ese mismo lado en el chiquito mide 4. Básicamente es eso. Entonces aquí multiplico en cruz, me daría que 40 es igual a 8C'. Entonces el 8 lo paso a dividir y C' va a valer 5, como vemos ahí. ¿Listo? Y vamos a ver que también esto lo podríamos sacar por Pitágoras, que es justamente el tema que vamos a ver. El teorema de Pitágoras. Entonces, primera cosa que tenemos que saber para aplicar el teorema de Pitágoras es que tiene que ser un triángulo rectángulo. Es decir, no puede ser un triángulo acutángulo ni obtusángulo, tiene que ser rectángulo. ¿Listo? Entonces, a la diagonal de ese triángulo es lo que vamos a llamar nosotros la hipotenusa. Y a cada uno de los otros dos lo vamos a llamar catetos. ¿Listo? Entonces, los catetos son los lados que forman la diagonal o la hipotenusa. Entonces, básicamente ustedes ubican la hipotenusa, que por lo general la vamos a nombrar C, y los otros catetos van a ser A y B. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que si tenemos un triángulo rectángulo, entonces la suma del cuadrado de los catetos A y B es igual al cuadrado de la hipotenusa. Resumido en una ecuación, la suma de los catetos elevados al cuadrado, es decir, el cateto 1 es A, lo elevo al cuadrado, le sumo el cateto B elevado al cuadrado, me tiene que dar igual a la hipotenusa, elevado al cuadrado. Este es el famoso al cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Esto lo puedo aplicar solo en triángulos rectángulos. Y de hecho lo puedo aplicar en la otra dirección. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen un triángulo en el cual se cumple esto, automáticamente tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces aplicamos esto en este triángulo acá. Es rectángulo, entonces puedo aplicar teorema de Pitágoras. Entonces nombrémoslo primero. La diagonal, esto se llama la hipotenusa, ¿cierto? Hipotenusa. ¿Listo? Y los otros se llaman los catetos. ¿Listo? Entonces este sería como cateto 1. ¿Listo? Y este acá sería el cateto 2. ¿Listo? Entonces, a la hipotenusa dijimos que le íbamos a poner C, y ya pues a los catetos A y B. Entonces esto va a ser A y esto va a ser B. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Tiene que ser igual a C cuadrado. Entonces, pues reemplacemos. A vale 4, entonces 4 al cuadrado me da 16. Más B al cuadrado, B vale 3, entonces sería 9, igual a C al cuadrado, que es lo que quiero hallar, que es la hipotenusa. Entonces sumo 16 y 9 me da 25, igual a C cuadrado, pero yo necesito C. Entonces, ¿qué hago? Saco raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces aquí en geometría, pues en álgebra, ¿qué pasa cuando sacábamos raíz cuadrada algo elevado al cuadrado? Era un valor absoluto, pero aquí estamos hablando de distancias, entonces siempre tomamos el valor positivo. Entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. Y este es el triángulo más famoso de estos rectángulos. Ustedes siempre que tengan un triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa vale 5, esto va a medir 3 y esto va a medir 4. O en el otro orden, 4 y 3. Es el triángulo rectángulo más sencillo que podemos encontrar, 3, 4, 5. ¿Listo? Eso sería el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a aplicarlo acá. Entonces, primero que hago, identificar cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es la diagonal, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la hipotenusa. Y los catetos van a ser, entonces la hipotenusa dijimos que íbamos a nombrarla C. Entonces vamos a cambiarle esto por C. ¿Listo? Y los catetos serían 6 y 8. Entonces, A y B. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que A cuadrado más B cuadrado igual a C al cuadrado. Entonces, A al cuadrado, ¿a cuánto vale? 8. 8 al cuadrado me da 64. ¿Listo? B al cuadrado, ¿B cuánto vale? 6. 6 al cuadrado me da 36, igual a C al cuadrado. 64 más 36 me da 100. Es igual a C al cuadrado. Entonces, como dijeron muchos, C tiene que valer 10. Saco raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá. Y raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Listo? Es importante que se aprendan las raíces exactas. Raíces exactas, entonces tenemos el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 49, el 64, 81, 100, 121, que sería la raíz cuadrada de 121 es 11, 144 es la raíz cuadrada de 12, 169 la de 13 y 196, si no estoy mal, sí, es la de 14. Apréndanse ya hasta ahí. Bueno, la de 15 es el raíz cuadrada de 225 es 15. Entonces vayan aprendiéndose esos valores. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando no me dan los catetos, sino que justamente quiero hallar un cateto? Entonces nuevamente hacemos lo mismo. Entonces, pues, hasta echemos acá y pongámosle las letras que nosotros queremos. Entonces, primero identificar cuál es la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es la diagonal. Entonces, esto mide C. Luego esto va a valer A y esto va a valer B. Entonces, ¿qué me dice? Teorema de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado. El cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos me tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. Y entonces reemplacemos. Entonces A vale 12. Entonces 12 al cuadrado me da 144. Más B cuadrado, que no sé cuánto es. ¿Listo? Y C cuadrado, que es 3 al cuadrado, que me da 100.
69. Entonces, pues aquí, ¿qué necesito? B cuadrado. Entonces, pues este 144 que está sumando, lo paso a restar al otro lado. Entonces me queda 169 menos 144. Listo, entonces hagamos esa resta. Entonces 169 menos 144. Entonces 9 menos 4 me da 5. 6 menos 4 me da 2. Y 1 menos 1 me da 0. Es decir, que B cuadrado tiene que ser igual a 25. Como necesito B, saco raíz a ambos lados. Y B debe valer 5. ¿Listo? Entonces B tiene que valer 5. Listo, recuerden sacarle siempre la raíz. ¿Listo? Esto vamos a utilizar también el teorema del coseno mucho. Las raíces. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con las raíces. ¿Listo? B tiene que valer 5. Listo. Y esto, cuando ustedes tienen valores que cumplen el teorema de Pitágoras, se llaman ternas pitagóricas. Entonces 5, 12 y 13 son ternas pitagóricas. 8, 6 y 10 son ternas pitagóricas. 3, 4 y 5 son ternas pitagóricas. Y de hecho, ¿ustedes cómo pueden hallar una terna pitagórica a partir de la otra? Simplemente multiplican todos los valores por un número. Entonces, digamos, ¿qué pasa si multiplico todo por 2? Entonces me queda el triángulo. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Que como ven, es el triángulo de acá. ¿Listo? Y pueden, pues, digamos, esto lo puedo multiplicar, digamos, por 8. Entonces me quedaría 8 por 8, 64. Entonces va a haber un triángulo de Pitágoras que tenga 64. 6 por 8 me da 48. Y 8 por 10, 80. ¿Listo? Entonces aquí llamamos terna pitagórica. Terna pitagórica van a ser los valores que cumplen el teorema de Pitágoras. Es decir, si tengo en el ejercicio acá, esto cumple el teorema de Pitágoras, entonces va a decir que 5, 12 y 13 son una terna pitagórica. Es una terna pitagórica. Básicamente son los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Eso es lo que llamamos terna pitagórica. Los valores que cumplen el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Y si, por ejemplo, yo les diera un triángulo, ¿listo? Entonces, cuando les dé un triángulo, digamos, con lados A, B y C, y ustedes ven que cumple esto, es decir, que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, donde C cuadrado va a ser el lado más grande siempre, C siempre va a ser el lado más grande. Cumple esto, ustedes van a decir que automáticamente es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver adicionalmente este. A cuadrado más B cuadrado es más grande. A cuadrado más B cuadrado es menor que C cuadrado, ¿qué va a pasar? Es un triángulo obtusángulo. Recuerden que un ángulo rectángulo tiene todos sus ángulos agudos. Un triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. No puede tener, de hecho, más de 2 obtusos porque, pues, contradice lo de que sean, que la suma de los ángulos internos sea mayor, sea 180 grados. ¿Listo? Donde C es el lado mayor del triángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a terminar con este más grande. Entonces, ¿cuánto tiene que valer? 25. A, pues puede ser el valor que yo quiera, 24. Y B, el que me queda, 7. Entonces, elevémoslos al cuadrado. Entonces, C al cuadrado sería 25 al cuadrado. Listo, hagámoslo acá rápido. 25 por 25. Recuerden que no pueden utilizar calculadora en el examen. Entonces, para que se vuelvan duros en hacer multiplicaciones. 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 2, 10. Y 2 que lleva 12. 5 por 2, 10. Va 1. 2 por 2, 4, 5. Listo, sumo. Y 625. Entonces, C al cuadrado vale 625. C al cuadrado. Listo. A al cuadrado, ¿cuánto valdría? Entonces, nuevamente hagamos aquí rápido. 24 por 24. Entonces, 4 por 4, 16 va 1. 4 por 2, 8 y 1 que lleva 9. 4 por 2, 8 y 2 por 2, 4. 6, 9 y 8 me daría 17 y 1, 576. Listo. Entonces, A cuadrado vale 576. Y el cuadrado, pues sí está fácil, es 49, ¿no? Entonces, comprobemos. A ver qué pasa si sumamos A cuadrado más B cuadrado. Sería 576 más 49. Entonces, 9 y 6 me da 15. Llevo 1. 7 y 4 me da 11. Y 1 que lleva 12 va 1. 5 y 1 que lleva 625. Entonces, aquí se cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Luego, ¿qué pasa con este triángulo acá? Este sería rectángulo, porque cumple el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí o vamos bien?
Entonces recuerden que vamos podemos ir en cualquiera de las dos direcciones. Si tenemos un triángulo rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. La suma del cuadrado de cada uno de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y también se cumple en la otra dirección. Si ustedes tienen un triángulo en el cual van a llamarse al lado más largo y se cumple que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al segundo ejercicio. Entonces, en este caso, tenemos 12 centímetros, 15 centímetros y 4 centímetros. Entonces, aquí, ¿cuál sería el valor de C en este caso? Recuerden que C va a ser el valor más grande. Entonces, C es el valor más grande. Entonces, aquí C, ¿cuánto vale? 15. Y A y B pueden ser cualquiera, ¿listo? Entonces, A, pues que sea 12 y B, 4. Entonces, 15 al cuadrado. Tenemos que 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 225. Listo. A al cuadrado, ¿cuánto es? 144. Y b al cuadrado, pues 4 al cuadrado me da 16. Entonces sumemos c cuadrado, a cuadrado y b cuadrado. ¿Listo? Entonces sumamos 144 más 16, es decir, a cuadrado más b cuadrado. Entonces tengo 6 y 4, 10, llevo 1. 4 y 1, 5 y 1 que lleva 6 y 1. Esto me da 160. La suma de estas dos. ¿Y cuánto tenía que dar? 125, es decir que esto no es un triángulo rectángulo. Entonces me voy acá a los casos y ¿qué pasaba? Si a cuadrado más b cuadrado es menor que c cuadrado, este va a ser un triángulo obtuso, obtusángulo. Va a ser un triángulo obtusángulo, es decir que tiene un ángulo obtuso. Listo. Y terminamos con el otro. Entonces recuerden que c siempre es el lado más grande. Entonces c, aquí... ¿Qué pasaría acá? Bueno, pues aquí esto tendría que valer 12, ¿no? Pues no hay más grande, 12 y 12. Listo. 12, esto vale 12. Que no esto debe estar mal, esto ponémoslo con 14 porque pues está raro. Sí, tendría que ser 14, sí. Ahí el ejercicio está mal. Listo, entonces 14. Entonces, ¿cuál sería el más grande? 14, ¿no? 12 y 2. Entonces, elevamos cada uno de esos al cuadrado. Entonces, 14 elevado al cuadrado me da 196. 12 al cuadrado me da 144. ¿Listo? Y 2 al cuadrado me da 4. Si sumo 144 más 4 me da 148. Es decir que a cuadrado más b cuadrado es menor que 196. O sea, es menor que c al cuadrado. ¿Listo? Y si eso pasaba, ¿qué teníamos? Que es obtusángulo. Entonces, este también va a ser obtusángulo. Entonces, esta es otra aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden que el taller yo lo estaré enviando yo creo que el jueves para que puedan practicar y recuerden que el sábado tenemos entonces sesión de dudas. ¿Listo?